Siente que la fuerza disminuye con fuerza en sus músculos, el pitido de una máquina que se estabiliza mientras su corazón deja de latir con fuerza contra su pecho. Una nueva estática le nubla la visión, y el mundo se arremolina contra ella. Antes de darse cuenta, cerró los ojos y se sumergió nuevamente en la oscuridad. Esta vez, el viaje de Freminet de regreso a la conciencia es mucho más lento que en su contraparte anterior. Está atrapado en la oscuridad, incapaz de encontrar la fuerza para superarla. Su cuerpo ya no está iluminado por una llamarada de hormigueo incómodo. Ahora siente como si lo agobiara un plomo. Freminet no podía asimilar nada aunque quisiera, con los ojos prácticamente cerrados y su cuerpo prácticamente insensible a sus órdenes, salvo por cambios ocasionales. Estos momentos de semiconsciencia ocasional duraban unos pocos segundos, y luego se veía obligado a sumergirse de nuevo en la superficie del agua, de vuelta a la oscuridad. Oye voces de vez en cuando, ininteligibles e indescifrables tras murmullos resonantes, como si hablaran entre sí. Olores familiares a canela quemada y lavanda flotan de vez en cuando, a los que se aferra en lugar del abrumador aroma a alcohol isopropílico. Cuando siente que una mano aprieta la suya, le cuesta un esfuerzo vergonzoso y colosal devolverla. Pero vale la pena cuando siente que la misma mano entrelaza tiernamente sus dedos. Las cosas son un poco menos atemorizantes cuando sabe que hay alguien allí con él. Cuando finalmente encuentra la energía para abrir los ojos, no se encuentra cegado por la luz de alguna lámpara. En cambio, se encuentra con la imagen de unos sencillos paneles de madera en una habitación. Al girar la cabeza, encuentra filas de catres desocupados similares alineados a su lado. Freminet abrió los ojos de par en par al reconocerlos. Se ve exactamente como lo recuerda cuando se lesionaba durante el entrenamiento. Hay muchas camillas alineadas a ambos lados de la enorme habitación, y otras camas blancas, bien hechas e intactas. Es el único paciente aquí, no hay nadie a la vista. ¿La enfermería del hogar? ¿Cómo llegué aquí? La habitación estaba completamente oscura, el cielo nocturno oscuro detrás de las grandes ventanas solo dejaba entrar la tenue luz de la luna. La única luz presente en toda la habitación en realidad era la linterna de aceite junto a su cama, que estaba justo al lado. Persona. El pingüino mecánico permanecía sentado discretamente junto a su cama, con su cuerpo corpulento y voluminoso medio envuelto en la oscuridad. Como un caballero bañado por una iluminación dramática. El alivio al ver a su amigo es instintivo, y está a punto de incorporarse para alcanzarlo cuando algo tira de él para sujetarlo. Baja la mirada y, con cierto horror en los ojos, se da cuenta de que lleva un gran cinturón de cuero atado al pecho, sobre las mantas, que lo ata directamente a la cama. Si hubiera tenido la mente más clara y más fuerza, tal vez habría tenido la energía para liberarse. Incluso girar la cabeza era un desafío en sí mismo, así que no le hacía mucha ilusión. Además, no cree que corra peligro, así que no debería haber problema. Durante un buen rato, no ocurre nada. El crepitar de la luz a su lado es el único sonido presente en la habitación, junto con las ráfagas de viento que golpean las ventanas. Es realmente pacífico. Casi desearía poder abrazar a Persa ahora mismo. Tenerlo tan cerca y, sin embargo, permanecer inalcanzable parece más bien una cruel burla del universo. Finalmente, oye que la puerta de la enfermería se abre de golpe y entra una joven. Llevaba uniforme de sirvienta y el cabello castaño y brillante recogido en un romántico recogido. El candelabro que sostenía iluminaba la habitación, y al instante se animó al encontrarse con los ojos de él. Ah. Aprendiz Freminet, ya despertó. Observa a la joven sirvienta, sonriendo amablemente. Por favor, no intente levantarse. Avisaré a la enfermera jefe de su estado enseguida. Ella se fue antes de que él pudiera siquiera decirle una palabra. La puerta de la gran sala se cerró sin perder un segundo. Freminet se desvaneció un poco, suspirando mientras se resignaba a esperar. Finalmente, la puerta se abre de nuevo y, en lugar de la criada anterior, entra una enfermera en pantuflas. A pesar del aspecto cansado y pensativo de una persona recién despertada, su mirada penetrante está fija en él de inmediato. Hola, Freminet, murmura la señora con una expresión neutra. Es un inconveniente que hayas decidido despertar en plena noche, sin que yo te vea. ¿Cuánto tiempo hace que te despertaste? No mucho, admite, tenso y con la garganta dolorida por la falta de uso. ¿Por qué estoy aquí? Pregunta, mirando el cuero que lleva atado al pecho. Y. ¿Y por qué el cinturón?
Todo por tu seguridad, asegura, hojeando su gran portapapeles. Al parecer, mientras estabas en medio de la cirugía, recuperaste el conocimiento e intentaste levantarte. Es común que los jóvenes reaccionen mal a la anestesia, así que no te preocupes. ¿Cirugía? ¿Estuve en cirugía? Pregunta Freminet con la voz entrecortada por la incredulidad. Ante eso, la enfermera frunce el ceño. ¿Qué es lo último que recuerdas, Freminet? Freminet se recuesta y aparta la mirada momentáneamente, frunciendo el ceño. Normalmente, esta sería una pregunta fácil, pero se sorprende al tener que esforzarse de verdad para recordar. Llegué a la orilla y caminé por el muelle. Empecé a sentirme mal, creo. Es todo lo que recuerdo. Está bien, la enfermera suspira, mirando su portapapeles. Déjame contarte lo que pasó. Y lo hace. Al parecer, mientras estaba en una misión, un coágulo de sangre que se le formaba en el abdomen se reventó repentinamente, causándole la ruptura de un vaso sanguíneo. Cuando logró llegar a los muelles de Fontaine, su cuerpo empezaba a fallar por la pérdida de sangre. Gracias a la ayuda de unos marineros caritativos, recibió ayuda, llamando a unos guardias para que lo llevaran al hospital más cercano. Allí, lo operaron de urgencia de inmediato, sin perder tiempo ante la gran pérdida de sangre que sufría. Al parecer, tuvieron dificultades para localizar el aneurisma, por lo que fue necesario abrirle todo el abdomen para facilitar el acceso. Salvo el incidente de su intento de despertar, la cirugía vascular transcurrió sin problemas. Freminet ya estaba estabilizado cuando el hospital contactó a Linney y Lynette, según su contacto de emergencia por escrito. Luego contactaron a su padre y solicitaron su traslado a las instalaciones del EARC para su recuperación. Tras consultarlo, se lo permitieron, y aquí estaba. ¿Y mis hermanos? Pregunta. ¿Los operativos gemelos? Aclara. Han estado en el hogar desde tu ingreso. Actualmente están asignados a un trabajo, pero estoy segura de que regresarán antes del amanecer. Freminet hace una mueca, imaginando ya en qué estado deben estar sus hermanos. Debió de haberles dado un infarto recibir una llamada repentina del hospital diciéndoles que su hermano estaba siendo operado de urgencia. Ya lo han estado vigilando por los efectos de la medicación. Solo puede imaginar cómo reaccionarán cuando salga de este lío. Si necesitas algo más, solo llámame, le dice el enfermero, mientras revisa por última vez la vía intravenosa que descubrió que tenía en el codo. Haré rondas regulares y te revisaré si es necesario. Haznos un favor a ambos y trata de no desabrocharte el cinturón e intentar levantarte. Solo te harás daño. Por ahora, te recomiendo que descanses y te recuperes lo mejor posible. Ella se va para darle un poco de privacidad, y Freminet queda solo. Se desanima al dejar escapar un largo suspiro, resignándose a su destino. El tiempo pasa y el cielo exterior cambia de un negro intenso a un luminoso color azul marino, con el frío invernal escarchando los bordes de las ventanas. Freminet observa la suave nevada desde donde estaba tumbado, en parte porque no había mucho más que hacer, y en parte porque encontraba paz observando el fenómeno natural. Como purpurina cayendo del cielo. Después de todo el caos por el que pasó, se agradeció un descanso en silencio. Aunque deseaba mantenerse despierto esperando la llegada de su hermano, el cansancio que lo agobiaba era como el plomo. Incluso sin moverse ni un centímetro desde que despertó, ya se sentía exhausto, sin otra opción que caer en continuos episodios de sueño irregular. Poco después, el cielo se tiñe de un degradado púrpura y azul. Su torso se reclina cuidadosamente hacia adelante con la ayuda de un montón de almohadas. Sus brazos quedan libres de las ataduras del cinturón, algo que agradece mucho. Otra enfermera manipula su suero intravenoso cuando se desata un alboroto fuera de la habitación. Un coro de voces apagadas llena el pasillo. Señor. Por favor, no entre así. Grita una voz. Podría haber otros pacientes descansando ahí. Fuera de mi camino. La puerta de la enfermería se abre de golpe, casi saliendo volando de sus goznes por la fuerza. Al otro lado entra Linney, sin aliento y respirando con dificultad. Había corrido hasta aquí. Lo más impactante, sobre todo, es que la parte delantera de su hermano estaba casi completamente cubierta de sangre. Tanto su camisa blanca sin mangas con volantes como su corsé estaban manchados de rojo, con salpicaduras de gotas escarlatas en lo que parecía ser un impacto. Sin duda, no era su propia sangre. O bien Linney no se da cuenta de su estado actual de vestimenta o no le importa, porque claramente no es una prioridad para él ahora mismo.
Cuando ve a Freminet desde donde está reclinado, prácticamente se desploma de alivio, como si de repente se hubiera quitado un peso de encima. Freminet, susurra. Se tambalea intentando llegar hasta él, deteniéndose justo al lado de su cama. Aunque percibe que Linney quiere abrazarlo, opta por arrodillarse a su lado y tomarle las manos. Las sostiene con suavidad pero con firmeza, como si fuera algo precioso. Gracias a Dios, dijo con voz temblorosa, pasándose una mano por el pelo mientras lo miraba a los ojos. ¿Cómo estás? Estás bien, ¿verdad? Estoy bien, murmura, un poco aturdido por la repentina manifestación. Freminet esperaba que Linney estuviera preocupada, sí, pero esto... Actúa como si acabara de despertar de un coma o algo así. Ah, ¿de verdad que lo preocupé? Lynette entró a pocos pasos de Linney, con aspecto de estar algo sin aliento al llegar a la puerta. Vestía de forma similar a la de su hermano. Al menos, la sangre era menos visible en su vestido negro. Al ver a su gemela arrodillada en el suelo y a su hijo menor mirándola, la rigidez de su cuerpo pareció disiparse al relajarse. Sin decir palabra, se acercó a su lado izquierdo, que estaba desocupado, se agachó y le abrazó con ternura. El aroma a lavanda lo envolvió, reconfortante y familiar. Era evidente que estaba siendo considerada con su estado, abrazándolo solo un instante antes de separarse. Están sucios los dos, susurra, con la voz entrecortada por la inactividad. Hace una mueca al mirar el rostro de su hermano mayor, cubierto de suciedad y sangre seca. El chico mayor apenas pestañeó ante su declaración, sin siquiera parecer avergonzado ni culpable por la sangre que lo cubría. En cambio, simplemente apretó los labios y apretó la mano. Acabo de terminar un trabajo, dice secamente, pensando que la explicación era suficiente, no tuve tiempo de limpiar. Vinimos en cuanto supimos que estabas despierto, añade Linette. Lamentamos que te haya molestado. Freminet niega con la cabeza. Está bien. No es nada nuevo para él, después de todo. Los gemelos se movieron para sentarse en extremos opuestos de la cuna, dándole espacio a menor, pero aún así cada uno agarrando sus manos. Él lo agradeció, ya que el olor a alcohol isopropílico comenzaba a abrumarlo. ¿Cómo te sientes? Pregunta Linette, cambiando de tema. No te duele nada, ¿verdad? Freminet se encoge de hombros. No, no siento nada, levanta el brazo, señalando los tubos pegados a la articulación del codo. Dijo que me pusieron un montón de anestésicos. Debió ser aterrador despertar de repente solo en el hogar. Dijeron que te despertaste alrededor de la medianoche. ¿Es cierto? Sí, confirma Freminet, señalando su cintura, fue aún más horrible despertar con un cinturón atado al pecho. Me asustó un poco. Ya lo suponíamos, resopla Linney, cruzándose de brazos con una aparente frustración disimulada. Llevamos hablando de ello con la enfermera desde el lunes. Dijo que podría hacerte entrar en pánico, pero insistió. ¿Mencionó algo sobre un incidente durante tu cirugía? El lunes y dijiste que eso pasó el lunes. Freminet se da cuenta de repente, volviéndose hacia Linette. Pero eso no puede y creí que cumplí mi misión el lunes y espera, ¿qué día me admitieron? El lunes pasado por la tarde te transfirieron a Lear, responde Linette. ¿Y qué día es hoy? Pregunta. La ve mirar momentáneamente a Linney, con ojos ilegibles, antes de volver a mirar a Freminet. Y el lunes admite. Freminet se recuesta, atónito ante la noticia. ¿Llevo una semana durmiendo? Pregunta en voz baja. Dijeron que y estabas en un estado precario, admite Linette, repentinamente avergonzada por el recordatorio. Tuvieron que mantenerte dormida mientras averiguaban qué tipo de analgésicos podían administrarte sin que volvieras a reaccionar mal. Más vale prevenir que curar, ¿no? Freminet abrió mucho los ojos al comprender algo. La enfermera dijo que se quedaron aquí desde que ingresé. ¿Eso significa que llevan aquí una semana entera? ¿Y sus presentaciones? ¿Y nuestra presentación? ¿Qué? Se suponía que íbamos a regresar a casa y seguir con nuestro día sabiendo que estabas a punto de ser puesto en coma inducido. Linney advierte Linette con dureza, fulminando con la mirada a su hermano. ¿Qué? Es la verdad. Se encogió de hombros, completamente indiferente a las severas palabras de su hermana. Se inclinó, mirándola con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Quieres que mienta? ¿Que diga que me importaba más una misión que mi propio hermano? Que dormí como un bebé toda la semana. Chicos, y intenta tranquilizarse, sintiendo ya la creciente tensión.
No empieces, responde Lynette con la misma rapidez, ignorando las protestas de su hermano mientras levanta las orejas. Estás molesto y te sientes sensible ahora mismo, así que no empieces a culparme. Claro que estoy molesto. ¿Crees que voy a mentir sobre eso? ¿Ocultarlo? ¿Solo reprimirlo y calmarlo como hago con todo lo demás? ¿Solo porque qué? ¿Crees que lo asustaré? Linnea, escúchame, insiste. ¿Harás que se sienta culpable? Bueno, Freminet debería saber que no tiene por qué sentirse mal. Responde con naturalidad. Quizá yo tampoco tenga ganas de mentir ahora mismo. Hay que ser sincero a veces, ¿no? Procede a dirigir su atención a Freminet, inclinándose hacia su espacio mientras le estrecha la mano. Escúchame, Freminet, y escúchame bien, empieza, con sus ojos rojos y entrecerrados mirándolo directamente, nada, y quiero decir nada, podría ser más importante que estar aquí para ti ahora mismo. Si alguna vez me lastimaran y me quedara en cama, no me dejarías a merced de los lobos, ¿verdad? ¿Qué? Pregunta Freminet, completamente desconcertado y un poco confundido por todo esto. Yo, claro que no. Así de fácil. Declara, retrocediendo un poco. Nunca sientas que debemos priorizar otras cosas cuando estás herida. No te sientas culpable por nuestras decisiones. Freminet mira hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada del niño mientras éste mira fijamente sus sábanas. ¿Lo tienes? Aprieta los labios y luego asiente tímidamente. Bien. Suelta las manos y la intensidad de su voz se desvanece mientras asiente para sí mismo, aparentemente satisfecho. Bien, repite, suspirando bastante fuerte. El silencio lo permite. Después de eso, la tensión en el aire no termina de disiparse. No está seguro de cuál será la expresión de Lynette, ya que mantiene la mirada fija en el suelo, pero puede oír el ansioso aleteo de su cola. Parece como si lo acabaran de regañar, aunque todo lo que decía Lynette técnicamente intentaba tranquilizarlo. Caramba, no debería ser tan sensible. Antes de que pudiera decir nada, oyó a Linnea soltar un largo suspiro. Se frotó el puente de la nariz, encorvado sobre el catre donde estaba sentado. Lo siento, yo, agacha la cabeza y se frota los ojos, frustrado consigo mismo. Lo siento, Freminet, yo, no quise meterme, mierda. Hace una mueca, intentando tranquilizar a su hermano. No, está bien. No, por favor, no te sientas mal. Aparta la mirada. Solo puedo imaginar cómo reaccionaría si estuviera en tu lugar. Gracias, pero, está bien. Lo entiendo. Aún así, el mayor se desvanece. Ha sido un momento estresante para todos, confirma Lynette. Ahora que Freminet ha despertado, al menos podemos saber que lo peor ya pasó, ¿no? De ahí surge una catarsis de acuerdo, y Freminet siente que por fin se está relajando. Se recuesta y simplemente se relaja, disfrutando de la presencia de su hermano mientras intenta no sentirse demasiado mareado por el entumecimiento en todo su cuerpo. Sigue muy cansado, pero el agotamiento es más fácil de ignorar ahora que sus hermanos están con él. Lo ponen al día con lo que se ha perdido. Uno o dos reporteros de renombre se acercaron a los gemelos para hablarles del incidente, temiendo que se tratara de algún peculiar intento de asesinato, en la clásica exageración fontaniana, pero ambos se negaron a comentar nada, como les habían enseñado. Al parecer, el viejo buzo que primero notó el estado de Freminet fue quien lo llevó al hospital local y luego contactó a Linnea y Lynette para preguntarles cómo se encontraba. Fue un gesto amable, considerando todo, y se asegurará de que se encuentre bien la próxima vez que lo encuentre. Aparte de eso, aunque Freminet sabe que no pudo haber controlado lo que le estaba sucediendo, aún desea que no hubiera sido un incidente tan público. Aunque la mayoría de los periodistas no se molestaron en escribir nada al respecto, considerando la falta de información actualizada o registros disponibles sobre la identidad de Freminet, era inevitable que llamara la atención. Accidente o no, ha puesto al hogar bajo los focos de atención más veces de las que le gustaría hoy en día. La charla tranquila continúa después de eso. Los gemelos salen temporalmente para cambiarse de ropa mientras le cambian los vendajes a Freminet. La enfermera le recomienda que se retire para el procedimiento y, aunque no está seguro de cómo debería sentirse al respecto, obedece. Justo cuando los gemelos se sientan de nuevo, la puerta de la enfermería se abre de nuevo, esta vez revelando una figura sorprendente. Su médico, el médico de Freminet, para ser más preciso, entra en la habitación, con una postura extrañamente rígida y tensa. Hola, saluda cortésmente, aclarándose la garganta, ¿están todos bien?
Los tres confirman a coro, aunque parecían un poco confundidos por su presencia. Él asiente, satisfecho, antes de girarse y concentrarse en Freminet. ¿Y estás bien ahora, Freminet? ¿No tienes ningún problema ahora? Pregunta. Se encoge de hombros. Aparte de estar atado a una cama y entumecido por completo, se siente bien. Bueno, nada destacable siempre es buena noticia en el mundo médico, asiente, ajustándose la mascarilla. Supongo que los tres han sido informados de las circunstancias de la llegada de Freminet. ¿De todo? Una vez más, acuerdo en todos los aspectos. Bien, bien, murmura, dejando su bolso profesional y sacando un portapapeles. Se vuelve hacia Lynette y Linney. Me temo que hay información adicional que debo informar a Freminet en privado, y debo pedirles a ambas que se retiren temporalmente. ¿Qué? Preguntó Linney, frunciendo un poco el ceño. ¿Por qué no puedes decirlo ahora? Confidencialidad del paciente, razona con tono sereno y profesional. Como familia, pueden tener acceso a gran parte de la información, pero y hay ciertas cosas que ni siquiera yo puedo revelar con tanta libertad. Espero que lo entiendan. Freminet mira con inquietud a su hermano, notando la frustración que se apodera de Linney. Tiene la mandíbula tensa y el ceño fruncido. Parece luchar consigo mismo por un momento, pero finalmente lo deja pasar y chasquea la lengua por lo bajo. Cuando se gira hacia Freminet, su expresión se relaja al instante, rozándose suavemente los nudillos con el pulgar. Estaremos afuera enseguida, ¿de acuerdo? Aseguró, mientras Lynette asentía a su espalda. Freminet imita la acción y le da a su hermano un apretón de manos tranquilizador. Dicho esto, los gemelos se apartaron de él e hicieron lo que les decía, saliendo en silencio de la habitación y cerrando la puerta tras ellos. Eso dejó a Freminet solo con el doctor, en la gran sala en silencio. Mientras el silencio se prolonga, Freminet se pregunta si debería ser él quien lo rompa, demasiado curioso para saber qué sucedió realmente. Antes de que pueda continuar, el doctor deja escapar un largo suspiro, antes de hacer algo bastante inesperado. Con dedos hábiles, se quita la máscara, revelando el rostro cansado de un hombre exhausto. A pesar de parecer lo que él supone un joven adulto, tenía arrugas y rasgos hundidos propios de alguien mucho mayor. Las canas en su cabello son mucho más visibles bajo esta luz, seguramente producto del estrés. Parecía cansado, desaliñado así, y mientras se pasa una mano grande por el rostro agotado, a Freminet le parece más humano que nunca. Lo siento, dice finalmente, apretándose el puente de la nariz. Lo siento, solo, dame un momento. Finalmente, suelta otra bocanada de aire, antes de ir a sacar algo de su bata. Saca otro juego de papeles y gafas, ajustándoselos a la cara. Se sienta en el borde de su cama, a una distancia respetable, mientras coloca los nuevos documentos en su portapapeles. Ahora, Freminet comienza, quiero que sepas que todo lo que digo aquí no se ha contado a nadie más. Legalmente no estoy autorizado a hacerlo sin tu permiso expreso. Intenta ignorar las alarmas que le recorren la mente, mientras el miedo le sube por la espalda mientras se pone firme. ¿Es grave? Pregunta. No le responde a Freminet. Sus ojos cansados se clavaron en los suyos, antes de bajar la vista para leer en su portapapeles. Freminet, cuando me informaron de su situación, fue poco después de que lo transportaran al hogar comienza. Dado que los médicos presentes ya habían hecho gran parte del trabajo pesado, lo primero que hice fue pedirles a los cirujanos de la ciudad que lo atendieron un análisis del incidente, junto con cualquier posible anomalía que encontraran durante el procedimiento. Continúa. Sobre todo, quería saber qué le pasó exactamente a tu cuerpo, qué pudo haberlo causado y si fue necesario ajustar la medicación debido a ello. Continuó, revolviendo sus papeles. Gran parte de lo que recibí fue lo que ya he divulgado. Tu aneurisma, los presuntos coágulos sanguíneos adicionales y algo de información general sobre la cirugía. Se aclara la garganta. Sin embargo, se hicieron algunos descubrimientos notables durante el proceso. Los cirujanos informaron que se observó que sus vasos sanguíneos eran inusualmente delgados. ¿Sabe qué significa eso? No señor, admite, evitando su mirada. Eso significa que son más fáciles de romper, explica. Desde un pequeño forcejeo hasta una caída incorrecta, un vaso sanguíneo podría romperse y reventar. Es una mutación con la que nacemos, que nos pone en peligro progresivamente a medida que aumenta nuestra masa corporal. Otras personas con nuestra condición tienden a empezar a tener estos problemas alrededor de nuestra edad.
Dice simplemente, completamente atónito. ¿Tengo que tomar más medicamentos ahora? ¿Cómo, con la otra enfermedad? El señor mayor le dirige una mirada triste, rompiendo con el modo de conversación de médico profesional en el que se había embarcado. No, Freminet explica con cuidado. Tu telangiectasia hemorrágica hereditaria es muy diferente a esto. Si bien la HHT es una enfermedad de la sangre que se puede tratar y controlar con la medicación adecuada, los vasos sanguíneos delgados siguen siendo intratables. Es una mutación que se hereda desde el nacimiento. Nada cambia eso. Hoy, dice, abrumado por la desilusión y la confusión. Por sí solo, los vasos sanguíneos delgados pueden ser tolerables con poca o ninguna actividad física, pero y considerando su condición previa, esto naturalmente suspendería sus venas hasta que se rompieran. Y debo decir esto ahora, me disculpo sinceramente por no haber insistido en un examen más profundo. De haberlo sabido, nunca le habría recetado bevacizumab ni habría puesto su vida en mayor peligro al aumentarle la presión arterial. Y mi negligencia es lo que podría haber aumentado sus probabilidades de un incidente mucho más de lo que ya existían. ¿Y eso fue? Niega con la cabeza, cambiando de tono. Para ser franco, me sorprende muchísimo que un incidente como este no haya ocurrido mucho antes, dado tu estado. Has tenido mucha suerte, Freminet, pero me temo que tendremos que recurrir a algo más que la fortuna si no queremos que se repitan estos sucesos. Freminet intenta no hacer pucheros de frustración ni poner cara de tristeza. No se siente tan afortunado cuando está literalmente atado a una cama, acribillado a drogas y puntos de sutura. Pero su amargura es fácil de dejar de lado, no cuando su corazón se acelera en pánico. No cuando el miedo se le atasca en la garganta, apretándola ante las peligrosas implicaciones que el hombre tiene para sí mismo. ¿Voy a morir? Decide preguntar sin rodeos, necesitando una respuesta. Intentó mantener la voz baja, pero su expresión vulnerable sin duda delata sus verdaderos sentimientos. Ahora no le asegura. Y con la medicación adecuada y la regulación física, no por un tiempo. Pero y a medida que tu cuerpo crece y tus venas no pueden seguir el ritmo de una mayor superficie y, quizás sea y mejor que no dejemos que las cosas nos tomen por sorpresa. El médico Fatui extiende su mano enguantada, con un pequeño panfleto doblado en la mano. Freminet se lo arrebata de la palma, examinándolo. Eutanasia voluntaria. El final pacífico que te mereces. Era un papel completamente blanco, con simples letras negras escritas en el centro de la portada. A pesar de ser un panfleto sencillo, parecía que el peso del mundo recaía en sus manos. No te ocultaré la realidad de la situación, Freminet admite lentamente, mientras el joven no podía mirarlo a los ojos mientras observaba el panfleto. Tu situación, tal como está y destinada a resultar en la muerte. Puede que no suceda pronto, pero no puedo mentirte cuando digo que es posible mejorar. He visto lo que es sufrir así. Era pediatra antes de unirme a los Fatui, he visto lo que es que tu propio hijo muera lentamente. He visto a tantas madres llorar a sus hijos fallecidos que podría llenar una historia clínica, destellos rápidos de su mamá revolotean en su mente, su tez juvenil se desvanece en la cáscara en la que se convirtió. Más aterrador aún, los rostros de Linney y Lynette los siguen de cerca, la primera con una amplia sonrisa extática mientras que la segunda comparte una más pequeña y complácida. Recuerda un pensamiento lejano, uno que había meditado durante las últimas etapas de su medicación. Aunque no sea justo, incluso si ella ya no está, al menos ninguno de los dos tendrá que pasar por lo que yo pasé. Las manos de Freminet tiemblan y arrugan el papel. Y te lo prometo. Te lo juro, haré todo lo posible para que tengas la vida más larga y plena posible. Tendré que recetarte algo diferente a bevacizumab. Gracias, interrumpe sin siquiera mirarlo, con la voz cargada de emoción. Puedes irte ya. ¿Y llevarte esto? Él lo quiere fuera de sus manos, fuera de su vista, fuera, fuera, fuera. El hombre se queda callado y suspira. Muy bien, dice con suavidad, dándole espacio mientras le quita el papel. Escríbeme una carta si quieres contactarme, ¿de acuerdo? El hombre recoge sus cosas y se marcha, despidiéndose brevemente de los gemelos junto a la puerta. La pareja regresa a la habitación sin decirle una palabra más, volviendo a su lado. Como era de esperar, las emociones de su conversación anterior deben estar reflejadas en su rostro. Sus manos aún tiemblan y su mirada permanece perturbada. Oye, y Linney corre a su lado, acercándole suavemente la mano, ¿está todo bien? Cierra los ojos y arruga la cara.
La visión de sus hermanos es insoportable en ese preciso instante. Sacude la cabeza y deja que su cabello le cubra la cara como una cortina, apoyando el hombro contra sus hermanos. ¿Freminet? Pregunta de nuevo. Puedo abrazarte. Murmuró con emoción en su voz. Freminet no era de los que buscaban activamente el afecto físico, así que para que lo pidiera, los gemelos debieron percibir su profundo malestar interior. Mostrarse así, incluso con su miedo interiorizado a la debilidad, es una verdadera señal de su desesperación. Y aún así, lo siento, grandullón, pero no estoy seguro de que debas moverte todavía. Se pasa una mano por el pelo. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Freminet. No se molesta en responder, no cree que podría ni aunque lo intentara. Tiene un nudo considerable en la garganta y teme ponerse a llorar si dice otra palabra. En cambio, agarró débilmente el guante del mayor, tirando débilmente del cuero. Limei, al darse cuenta de lo que quería, se apartó, desató el velcro del guante y se lo quitó. Se abalanzó hacia adelante hasta sentarse junto a Freminet, extendiendo la mano, ahora expuesta. No estaba acostumbrado a llorar tan abiertamente, pues solo lo hacía en los confines del mundo submarino. Para ellos, Freminet no había llorado tan abiertamente frente a ellos desde hacía años, pues sus lágrimas emocionales se habían secado al principio del entrenamiento de padre. En el hogar, llorar significaba debilidad. La emoción se reservaba para quienes no sabían más, para quienes no tenían la misma lucha en la oscuridad que ellos, todo por su seguridad. Fontaine confiaba en ellos para que llevaran la justicia a su punto más vulnerable, y eso les exigía ser lo más profesionales posible. Y sin embargo, allí estaba, temblando por la fuerza de sus sollozos. Se cubrió la cara con el antebrazo ante la vergüenza de su exhibición, sin duda imaginando lo patético que debía verse en ese momento. Freminet aferró su cálida mano, tirando de ella hacia adelante hasta que la apoyó en su mejilla. No la soltó, sino que la mantuvo allí mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Sollozó con la nariz húmeda, y luego otra vez, antes de que la yema de la mano del mayor comenzara a rozarle la cara. Podría haber sido la de Linete ahora que lo pensaba, pero al final, no importa. Tuvo suerte de que su cuerpo todavía estuviera bajo todo tipo de analgésicos y anestesia. Todos los movimientos provocados por su hipo sin duda estarían irritando sus puntos dolorosamente. Sus gritos finalmente se desvanecen, la sensación de agotamiento lo deja exhausto y vacío. Mantiene el antebrazo sobre la cara incluso mientras se le secan las lágrimas, ya sea porque aún no puede afrontar la situación o simplemente está demasiado cansado para hacerlo. Oye murmullos de una conversación en voz baja, compartida entre los dos mayores sentados a su lado, probablemente intentando no perturbar su tentativo momento de paz. No tiene energía para intentar escuchar lo que dicen, demasiado ocupado revolcándose en su dolorosa miseria como para molestarse. La vida cotidiana se vuelve un poco extraña cuando sabes que vas a morir. Dejas de preocuparte por tantas nimiedades y finalmente te das cuenta de lo insignificante que era todo. Cosas como las perspectivas laborales y los gastos de mora de repente parecen triviales, no cuando vives con un cronómetro. ¿Por qué importa? ¿Por qué importa algo? Al final, le pusieron un catéter ridículo, conectado a la cadera en lugar del antebrazo. Algo así como drenar el líquido restante o algo posoperatorio. Es tan invasivo e incómodo como él pensaba, y le impide moverse con normalidad. Esto lo deja incapaz de hacer muchas cosas más que quedarse en la cama y dejar que su mente ocupe sus pensamientos. Es una receta para el desastre, obviamente. Sin nada que lo mantenga ocupado, los rincones más oscuros de su mente se apoderan de él. Pensamientos nuevos y viejos lo corroen como el óxido sobre el metal. Lo dejan indefenso ante la creciente podredumbre en su interior. No se lo dice a los gemelos. Obviamente no lo hace. No quiere ver cómo reaccionarían, oír lo que dirían ni lo que harían. Él no sabe si lo prefiere, honestamente. Porque mientras él lidia con la posibilidad de caer muerto en cualquier momento, Linney y Lynette siguen intentando seguir con su día como si nada pasara. Siguen bromeando, se siguen burlando y, lo peor de todo, siguen preocupándose por las pequeñas cosas. Como si todavía importaran. El nuevo comportamiento de Freminet no escapa a la mirada de los gemelos. Obviamente. No intenta ocultarlo precisamente, y los gemelos son demasiado listos como para no notarlo. No le hacen preguntas ni lo indagan.
Freminet supone que deben creer que su comportamiento reciente se debe a la recuperación que está atravesando, al estrés de haber dejado los analgésicos y de sentir todos los efectos de sus medicamentos. Y también tiene sentido. Porque ni siquiera Freminet se reconoce cuando se mira al espejo. Está tan pálido y desgarbado como lo recuerda, pero tiene un hueco superficial en sus mejillas y sus ojos parecen hundidos. Sus pecas también lucen más oscuras contra su piel fantasmal, y las venas a lo largo de sus muñecas están pintadas de un rojo furioso. Parece que está a 5 minutos de vomitar todos sus órganos. Y él también tiene ganas, lo que probablemente no le ayude en nada. La larga línea de gruesos puntos negros recorría su cuerpo, un corte de casi 20 centímetros que lo partía por la mitad. La piel que lo rodeaba estaba roja y horriblemente manchada, una imagen que solo podía contemplar cuando tenía que cambiarse las vendas. Quedará cicatriz, dijeron. Hicimos lo mejor que pudimos para tratarlo, dijeron. Freminet ni siquiera pestañea ante la noticia. No encuentra en sí mismo la fuerza para preocuparse. De todas formas, se está muriendo pronto. ¿A quién le importa? A veces le hace olvidar las pequeñas cosas. Compras y separación de ropa, su medicación y planes de carrera. Y, a veces, son las pequeñas cosas a las que todo lo que puede prestar atención. El canto de las tórtolas afuera. El croar de las ranas afuera. El sonido de un carillón de viento en pleno día. Si todo lo demás falla, los sonidos de la naturaleza siempre apaciguan el alma. Ahora, Freminet, recostado en su silla designada en el comedor, se repanchingaba y se quedaba absorto en el grifo que goteaba del fregadero. El agua del grifo se escapaba en un rítmico goteo, golpeando la superficie metálica del fregadero cada vez que caía. Aparte de eso, no se oía ningún otro sonido en la pequeña casa. En un día normal, Freminet ya lo habría arreglado. Es una solución fácil que simplemente consistió en apretar tornillos debajo del mostrador. Podría haberlo hecho ya, si no fuera tan frágil. Freminet probablemente viviría más allá de los 20 años, si su cuerpo no fuera tan frágil. Sobre la mesa, frente a él, se coloca un vaso lleno de agua, junto con 3 pastillas blancas. No hay comida para él esta noche. No la habrá por un buen tiempo, no mientras tenga el catéter puesto. Lynette termina de preparar su cena y se inclina hacia él, dándole un suave beso en la coronilla. ¿Te sientes mejor, de acuerdo? Murmura. Avísame cuando termines aquí para que pueda llevarte de vuelta a la cama. Freminet asiente bruscamente, parpadeando lentamente. Técnicamente, no debería levantarse solo, pues necesita que Linné o Lynette lo acompañen del brazo cada vez que quiere ir a algún sitio. Es un poco vergonzoso, sobre todo cuando tiene que ir al baño, pero piensa que probablemente se caería sin el apoyo. Ella no se pregunta qué podría haber sido tan interesante en un lavabo que gotea, ni intenta hablar con él para que se sienta mejor, a él le gusta pensar que ella ya sabe que no lo hará. Simplemente le deja su medicación y comparte su compañía momentáneamente. Es lo mejor que cualquiera de los dos puede hacer. Aún así, Freminet suspira ante sus palabras, sin mucha ilusión por volver a su dormitorio. Ya había estado allí, incapaz de caminar solo, prácticamente postrado en cama por las pastillas y el dolor. Al menos ahora Rosalind le hace compañía, pegado a su cama y trayéndole pájaros muertos. Esto último no es muy apreciado, pero es la intención lo que cuenta. A pesar de sus pensamientos, extiende la mano y abraza a Lynette con suavidad, presionando su rostro contra el hueco de su cuello desde donde está sentado. Lynette lo sujeta con un poco más de firmeza, aún consciente de su estado, y le acaricia el fino cabello con los dedos. El contacto es agradable, tan fugaz como estaba destinado a ser. Puede que ambos estén acostumbrados al contacto físico gracias a Lynette, pero ninguno lo buscaba. Finalmente, se separa de él y se va. Quizás debería haber encendido la luz antes de irse, considerando la oscuridad gris azulada que deja el final del atardecer. En fin, no es que vaya a molestarla solo por eso. Freminet mira fijamente su taza, sin moverse del lugar donde está. Es la taza de Lynette, la que Freminet le hizo para su cumpleaños. Es de barro simple que consiguió de un comerciante, con sus huellas aún grabadas porque era un niño idiota que no sabía hacer cerámica correctamente. La pintó con manchas de gatos con la esperanza de disimular las imperfecciones, pero también lo hizo mal. A pesar del desastre que había resultado, seguía funcionando a la perfección, y su cumpleaños se acercaba demasiado como para que él pudiera regalarle algo más.
Con un rubor tímido y avergonzado, le entregó la mediocre taza a su hermana a la mañana siguiente. Lynette, con su habitual voz indiferente y sin emoción, dijo que le encantaba. Por muy mal que pensara que había resultado, había sido un regalo hecho con cariño. Para un niño con tantas palabras siempre atascadas en la garganta, no pudo haber pensado en una mejor manera de demostrarle su cariño. Él ama a los gemelos. Eran su familia. Durante mucho tiempo pensó que nunca volvería a conseguirlo. ¿Y ahora? Ahora también tendrá que dejarlos, igual que mamá lo dejó a él. Yo también me marchitaré, piensa. Perderé la cabeza. Empezaré a perder la noción de dónde estoy, con quién hablo. Empezaré a arremeter también. Asustaré también a Liné y a Linette. No. No, no eso, no puede hacerles pasar por eso. No a Liné y Linette. El proceso de perder a alguien que amas antes de perderlo realmente, él no quiere hacerlos pasar por eso. Su mamá había sido un alma bondadosa y gentil, su amor por el infinito y su protección eterna. Fue su enfermedad la que la transformó en una persona irreconocible, destrozando y manipulando su cuerpo como una segunda piel. Fue horrible tener que pasar por eso él mismo, cuidando únicamente de su madre enferma cuando ella apenas se parecía a ella misma. ¿Acaso quería llegar tan lejos? ¿Su madre también había deseado el fin de su sufrimiento? En medio de sus divagaciones sin sentido, ¿había rogado que el dolor también cesara? ¿Él también quiere pasar por eso? ¿Quiere poner a Linnea y Lynette en la misma posición exacta en la que él estaba? Lo recordarían y lo recordarían así también. Como una y presencia extraña que ocupaba el cuerpo enfermizo de su hermano pequeño. Guardarían con cariño sus recuerdos de antaño, incluso mientras aún respiraba y se consumía en una cama, ya no era él mismo. ¿Estaría lo suficientemente consciente como para verse obligado a presenciar todo lo sucedido? Y, y, y. Se agarra los brazos, temblando por la piel de gallina que se dibuja en su piel fría. Tiembla violentamente, crujiendo los dientes con la fuerza con la que los aprieta. Si pudiera acurrucarse y esconderse debajo de esta misma mesa, lo haría. En cambio, opta por levantarse con dificultad, sin aliento y mordiéndose el labio para ahogar los gemidos de dolor, y regresa solo a su habitación. No tiene fuerzas para llamar a Linnea ni a Lynette para que lo ayuden ahora mismo. Se niega a que lo vean así. Freminet cierra la puerta lo más silenciosamente posible, soportando la terrible experiencia de un minuto de estar recostado en su propia cama. Una vez que lo hace, ignora el sudor pegado a su cuerpo y opta por cubrirse la cabeza con las mantas, todo en un esfuerzo por ahuyentar esos pensamientos oscuros que se le aferran como parásitos. Desesperadamente, cierra los ojos y obliga a su respiración a estabilizarse, antes de hacer lo que mejor sabe hacer. Freminet se hunde, lejos de la realidad, en las cálidas aguas de sus sueños. Neuvillette, aunque pone todo su esfuerzo en comprender la mente de los hombres, no puede decir que conoce todas las cosas humanas. Eso no quiere decir que no haya mejorado. Vivir y respirar entre ellos sin duda ha mejorado su comportamiento y entonación para ajustarse mejor a lo que se esperaba de él. Le gusta pensar que ha perfeccionado esa parte. De hecho, sonreír y fruncir el ceño le parecen reacciones bastante naturales. Lo que más le cuesta ahora, sin duda, es comprender la profundidad de la mente humana. La línea de pensamiento de muchos ciudadanos comunes es muy diferente a la de Neuvillette, debido a que, durante mucho tiempo, la búsqueda de justicia se ha convertido en un proceso muy complejo en los tribunales. A Liudex le gustaría pensar que ha mejorado con el tiempo, lenta pero constantemente, y sin embargo, parece que no logra dar sentido a la mente humana cuando más la necesita. Al principio, cuando Freminet volvió a soñar, no pudo evitar el alivio de ver al chico. La primera vez que sintió esa familiar punzada en el fondo de su conciencia desde aquel día en la costa, ocurrió justo en medio de un proceso judicial. Obviamente, no pudo conectar con él en ese preciso instante, pero en cuanto se declaró el receso de una hora, se apresuró a conectar con la mente. Se sintió aliviado al ver que el chico aún no lo había ignorado. Quizás no lo había reconocido entonces. Después de todo, ¿no había dejado claro que el querido hidrodragón del chico y el famoso juez presidente de Fontaine eran la misma persona? Ah, probablemente lo asustó muchísimo, ¿no? Entonces tendrá que compensarlo. Desafortunadamente, cualquier alivio que encontró al estar nuevamente al lado del niño fue rápidamente reemplazado por preocupación.
Hay una extraña extrañeza en estas nuevas ensoñaciones, un ritmo más exagerado y acelerado para estas aventuras, muy parecido a cuando era más joven. El séquito de personajes que regresa, a quienes Freminet llama sus amigos, actúa de forma autoritaria y ruidosa, como para disimular el ruido subyacente. La última vez que Freminet había soñado con tanta fiereza, nuevas aventuras, cada vez más, día tras día, fue poco después del fallecimiento de su madre. ¿Le ha vuelto a pasar algo trágico a alguien a quien ama? ¿O fue algo más? Neuvillette ha oído hablar de cosas como estas, sobre todo de pasada gracias a los primeros estudios de Sigewinne sobre las enfermedades mentales. Ha oído hablar de las consecuencias de los extremos, como el síndrome de la soledad y cosas por el estilo. Puede que no recuerde mucho, pero por lo que pudo deducir, le pareció un destino triste, peor que muchos. Al principio había atribuido el comportamiento de Freminet a que simplemente estaba pasando por un momento difícil y buscaba consuelo, pero ¿qué pasa si no es así? Quizás lo más extraño de todo, para colmo, fue la disociación de Freminet con los sucesos del sueño. Observaba a sus amigos y sus bromas y escapadas como si no estuviera allí, solo viendo una obra de teatro. Participaba de vez en cuando, pero parecía que le quitaba mucha energía. Tenía los ojos hundidos, el rostro impasible e inexpresivo mientras analizaba aturdido los acontecimientos que se desarrollaban ante él. ¿Era el niño débil en la vida real? ¿Ni siquiera tenía la energía para participar en sus propias aventuras? Todo esto sin mencionar el estado en el que se encontraba el propio niño. Freminet se ve fatal. Tiene el pelo ralo y la piel blanca como la porcelana. Sus mejillas carecen de ese característico rubor bronceado que cubría sus pecas. Un peso parecía pesarle sobre todo el cuerpo. Su postura encorvada lo hacía parecer más pequeño y joven que en mucho tiempo. El único aspecto positivo de todo esto es que Freminet no parece demacrado, lo que significa que, al menos, está recibiendo una nutrición adecuada. Neuvillette tiene mucha suerte de que los olores no se transmitan a los sueños, de lo contrario el olor de sangre que se aferra al niño se haría evidente. Se sujeta por los extremos de sus mangas ondulantes, como si apenas pudiera mantenerse en pie. El chico parece débil y, por su comportamiento, probablemente también lo siente. Algo no está bien, le dicen sus sentidos. Neuvillette decide ir con calma, pues no quiere abrumar al chico cuando su estado es claramente frágil, aunque el Iudex sirva de preocupación. Rehuye unirse a los personajes antropomórficos en sus aventuras, y en su lugar opta por sentar su enorme cuerpo de reptil junto al rubio. Incluso cuando no se mueve, Freminet se sobresalta cuando Neuvillette intenta charlar con cortesía. El buzo puede conversar bastante bien, pero parece retraerse rápidamente en silencio cuando Neuvillette deja de llevar la conversación. Opta por no presionar y esperar que el niño recupere la conciencia por sí solo. Incluso cuando las distorsiones persisten y sus dudas aumentan, no lo obliga a cambiar su comportamiento. Puede hablar cuando esté listo. Las cosas llegan a un punto crítico a los 5 días de sueños. Cualquier vena creativa que hubiera poseído al joven se había evaporado rápidamente, sumida en la estática y la distorsión del mundo que lo rodeaba. A veces no había cielo, reemplazado por una niebla infinita que ocultaba el mundo. Ahora los entornos eran vagamente reconocibles: una heladería, un banco junto a la fuente de Lucine, un arroyo junto a las montañas, pero era como si alguien los hubiera dejado con sus formas y colores estériles, borrando los detalles de las paredes y los suelos. Lo peor de estos lugares, tal vez, es que no hay ni una sola alma en ellos. No había personajes, ni animales, ni siquiera vientos. A veces parecía como si simplemente no hubiera corriente de aire en ese lugar, atrapado en una quietud extraña. Como si todos los demás simplemente hubieran desaparecido. Es extraño y extremadamente inquietante, y lo único que Neuvillette puede pensar es en el tipo de estado mental en el que debe estar Freminet para idear un lugar así. Hoy están en una playa, al menos, lo que parece una. Ambos están sentados al borde de una costa sencilla, con la línea de agua extendiéndose infinitamente a ambos lados mientras el sol se esconde tras el horizonte. El sonido habitual de las olas se escucha, incluso cuando el agua frente a ellos apenas retrocede. Freminet se sienta a su lado, rodeándole las rodillas con los brazos. Tiene tan mal aspecto como el día anterior. La única parte oscura de su piel fantasmal ahora son sus ojeras. Hace un día bonito, empieza, incluso cuando no hay sol a estas alturas. Con los vientos tan fríos del invierno, uno puede disfrutar del calor del sol.
Yo también suelo tomar el sol, aunque admito que no he podido hacerlo tan a menudo. No cuando aún estaba abrumado por los casos en los tribunales. Freminet tararea, pero no dice nada más. Neuvillette continúa. ¿Has estado fuera últimamente? ¿Buceando mucho? Es invierno, responde simplemente, con voz cansada, los lagos están congelados. Neuvillette asiente. Ya lo sabía, claro, pero una respuesta tan fácil era justo lo que necesitaba. Ah, qué lástima. ¿Lo echas de menos? Freminet se encoge de hombros. No te preocupes, habrá muchos inviernos más para que explores más allá del océano. Incluso he oído que algunas generaciones anteriores de buzos aprendieron a bucear más allá de la superficie del hielo, pero supongo que sigue siendo bastante peligroso si no tienes experiencia, le da un ligero codazo al chico. Quizás puedas intentarlo cuando seas mayor. Ve el momento en que el chico se bloquea, se congela y se queda rígido mientras se agarra con fuerza las extremidades. Neuvillette retrocede mentalmente. Retrocede, retrocede, comienza en otro lugar, en algún lugar más fácil y ¿sabías que tengo narcolepsia? Eso hace que Freminet se detenga un momento. ¿Qué? Es cierto. Declara, animándose al soltar una perorata, específicamente solo en los meses de invierno. Verás, los dragones, como muchos otros animales, hibernan durante las estaciones más frías del año. Yo solía nadar hasta el fondo del océano, buscar una pequeña cueva, acumular comida y dormirme durante semanas. Si intento evitar la hibernación y continuar con mi día, mi cuerpo decide por mí y se duerme de repente para reponer energías momentáneamente. Quizás esté exagerando un poco, ya que no sucede tan a menudo. La mayoría de las veces ocurre durante las horas de calma del papeleo o los recesos judiciales. Si se quedara dormido en el tribunal, sin duda sería una muestra de falta de profesionalismo. Por eso suele beber agua con electrolitos extra antes de los juicios. Los melusinos han empezado a cubrirlo con mantas si lo encuentran dormido en su escritorio, y si Gewini ha contado que sus episodios de sueño repentinos eran un descanso muy necesario que su cuerpo le exigía y que debería escuchar más a su cuerpo. ¿Qué grupo de peques tan solidarios son esos melusines? O murmura, frunciendo levemente el ceño. Eso suena duro. Lo siento. Ah, querido. Siempre disculpándose por cosas que no lo merecen. No te disculpes, he aprendido a vivir con ello. Puede ser bastante incapacitante a veces, pero después de tanto tiempo me temo que me resultaría más extraño si no pasara por eso. Asiente, mirando hacia la orilla del océano. Ser un dragón suena difícil. HM. En cierto modo, supongo, razona con voz profunda y un ligero tono triste. ¿Quieres saber qué es lo más difícil? ¿Qué? El hecho de que nunca entenderé realmente lo que significa ser humano, declara con un tono suave y una voz sombría. Adoro todo lo humano, pero a menudo me cuesta ponerme a su altura. Cosas como las normas sociales y el pensamiento emocional se me escapan, y me ha llevado muchos años aprender y comprender lo que un ser humano puede saber desde su nacimiento. El dragón negro empieza a girarse hacia él, levantando su enorme cabeza hacia el niño más pequeño. Para su sorpresa, el lagarto se golpea ligeramente la frente con el hocico. Puedo sentir tus emociones contradictorias. Dime qué piensas, niño, y te prometo que te responderé lo mejor que pueda. No sufras en silencio. Freminet alza la mano para tocar las fauces del dragón. Un placer reptiliano emana de ella en cuanto empieza a rozar las escamas con los dedos. Aunque continuó con la suave caricia, su mirada permaneció desenfocada y distante, como si estuviera desconectada del momento. ¿A dónde vamos cuando morimos? Pregunta sin rodeos, con tono abatido. La pregunta lo pilla desprevenido, haciendo que el zumbido en su garganta se detenga. Se separa del chico y levanta la cabeza, reflexionando sobre qué decir exactamente. Bueno, empieza lentamente, como si eligiera sus palabras con cuidado. Es imposible para cualquiera estar seguro de lo que hay más allá del velo para los humanos. Soy una criatura bastante vieja, antigua según ciertos estándares, y aún así, ni siquiera yo sé la verdad de este asunto. O dice Freminet simplemente, incapaz de detener la decepción que pesa sobre sus hombros. Pero comienza de nuevo, he escuchado algunas versiones creativas de humanos sobre lo que podría ser. Mi favorita, bueno. De repente, levanta la cabeza y se gira para mirar el cielo de la playa. El cielo estrellado se encuentra con su mirada, un mar de luces parpadeantes envolviendo el cielo artificial.
Me gusta creer que nos unimos a las estrellas al morir nuestro cuerpo, y que todos nuestros seres queridos simplemente se unen en un mar de estrellas. Sonríe, recordando la sencilla explicación. Era simple, pero poética y agradable para el alma, una que le pareció aceptable al joven Freminet. Desde lo alto del cielo, nuestros viejos amigos y familiares pueden velar por nosotros y mantenernos a salvo. Un permiso para vivir la vida junto a nosotros, a través de nosotros, mientras nos observan desde otro mundo. Es todo una teoría, por supuesto, pero debo admitir que me gusta bastante. Las estrellas, murmura el joven Freminet, imitando su cabeza levantada, yo, nunca, comparten un momento de silencio, simplemente disfrutando de la vista desde la arena. Neuvillette reflexiona sobre la expresión pensativa del niño, preguntándose qué estará pasando por su joven mente. ¿Había fallecido alguien de la vida de Freminet? ¿Por eso lo preguntó? ¿Intenta encontrar un poco de paz? ¿Tendría sentido si así fuera? ¿Freminet? Pregunta el dragón. HMM. Si bien tu curiosidad inquisitiva me resulta novedosa y, la mayoría de las veces, entrañable, le informa, con cuidado al elegir las palabras, no puedo evitar sentirme preocupado por tu forma de preguntar. ¿Puedo preguntar, ha sucedido algo que me haya suscitado estas reflexiones? El chico no responde ni un segundo, dando vueltas mientras parece reflexionar sobre sus palabras. Neuvillette espera que no esté a punto de cerrarse de nuevo, no después de tanto esfuerzo por derribar sus muros. Antes de que pueda empezar a preocuparse del todo, vuelve a hablar. Solo quería saber, supongo, admite, pateando distraídamente la arena a sus pies, he estado pasando por algunas cosas con respecto a eso. Ah. Entonces alguien en la vida del chico ha fallecido. No es de extrañar, entonces, que se haya lanzado de nuevo a sus sueños. Es exactamente la misma respuesta que tuvo el niño cuando era más joven, ante el mismo dilema. Ah, pero ¿qué podría decir? ¿Lamento su pérdida quizás? No, eso no serviría. Ya conoce bien a Freminet, y sabe que sus condolencias solo resonarían en sus oídos. Necesita algo que tenga un impacto, algo que sepa que calmará sus preocupaciones de una vez por todas. Todo pasa eventualmente, decide finalmente, con voz suave mientras habla, y aunque pueda hacernos sentir tristes y molestos en el momento, simplemente es parte de la vida. Siempre extrañaremos mucho a nuestros seres queridos, pero nos consuela saber que ya no sufren, continúa. Ese simple hecho significa muchísimo para la mayoría, después de ver lo que han tenido que sufrir. Piensa en lo que el pobre Freminet tuvo que presenciar cuando era mucho más joven, cuidando a su madre enferma. Piensa en que fue su culpa, por ponerlo en esa situación. Su postura se debilita, pero se mantiene firme. Cuando amamos a alguien, nos duele verlo sufrir. Claro, a veces puede ser totalmente inesperado. La muerte es imparcial, y por eso es aún más importante atesorar los momentos que compartimos con esa persona. Es lo que hace que vivir valga la pena, tan hermoso al final. La vida humana y su corta duración le habían enseñado desde hacía mucho tiempo a apreciar el presente por lo que era, a no dar nada por sentado ni perder una sola oportunidad. Su larga vida le había parecido una carga durante mucho tiempo, hasta que cambió de perspectiva y la consideró más como una oportunidad para experimentar el mundo al máximo. Es lo que lo involucró tanto en la escena de Fontaine y lo que le hizo no tener miedo de forjar vínculos con tantos otros, como la joven dama Navia y el señor Uriot Tesley. Ah, Dios, esta conversación me ha puesto tan sentimental tan de repente, tal vez debería contactar a Uriot Tesley y pedirle que traiga a Sigewinne un rato más tarde. ¿Tiene usted miedo de morir, señor dragón? Le pregunta de repente Freminet, con curiosidad en su respuesta. Es natural temer a la muerte, inclina la cabeza, reflexionando, pero no es tan mala. Piensa en el día de su muerte, muy lejano, en un futuro lejano e indefinible. Se imagina reencontrarse con muchos amigos lejanos, viejos y nuevos, humanos perdidos en la suave garra del tiempo. Todo termina eventualmente, y el fin del juez supremo Neuvillette también llegará. Las olas reclamarán esta identidad, y la siguiente, y la siguiente. Su regreso o no dependerá de su naturaleza de dragón. Tendré muchos viejos amigos esperándome cuando llegue el momento de descansar. Solo entonces el niño lo mira, con sus ojos vidriosos e ilegibles mientras parece reflexionar sobre sus palabras. Yo también tengo eso, admite, mientras hace un puño entre los montones de arena que tiene a su lado, gente esperándome. Neuvillette sonríe con tristeza, recordando el amor infinito de una madre perdida en el tiempo.
Es posible que también esté cargando con la muerte de otro ser querido según su hipótesis anterior, pero sabe que no debe indagar en el niño ahora. Ya ha sufrido bastante. Y estoy seguro de que estarán encantados de verte cuando lo hagan. Freminet afina los labios y reflexiona un momento antes de continuar. Señor dragón. ¿Cómo son y las estrellas? Supongo que es tan bueno como tú, dice con una carcajada, levantando la cabeza para contemplar el cielo artificial. La contaminación lumínica ha nublado a menudo los cielos de Fontaine, convirtiendo la infinita extensión de este en un espectáculo digno de contemplar. Pero quién sabe. Quizás sea un lugar donde podamos explorar nuestros sueños más salvajes, aventuras que podamos compartir con personas que también han fallecido. Sin las tensiones de nuestros cuerpos y con una nueva perspectiva, estoy seguro de que todo es posible. El cielo es el límite, como dicen y literalmente, en este sentido. De hecho, logra sacarle una carcajada al chico con eso, lo que le hace pavonearse de alegría ante el pequeño éxito. Tras una larga conversación, Neuvillette diría con orgullo que había logrado tranquilizar al niño. Se sentó en la arena, con las piernas cruzadas. La mirada agobiada ya no lo agobiaba, sino que fijó su mirada en el cielo estrellado. Sin embargo, una pequeña mirada pensativa permanece, y Neuvillette decide que el niño ya ha tenido suficientes preocupaciones por un día. Baja su gran cabeza escamosa, sus enormes fauces rozando suavemente la rubia cabellera del niño, sacándolo de sus pensamientos. Sé valiente, Freminet insiste, esperando que la seguridad en su voz compense la falta de expresión facial de esta figura. Todo va a estar bien. Freminet no responde por un instante, y luego por otro. En cambio, levanta la mano y la coloca contra las fauces del dragón, emitiendo un trino inconsciente, similar al de un reptil, en cuanto empieza a rozar sus escamas con los dedos. De acuerdo. Asiente. Hay algo firme en su tono, como si por fin hubiera tomado una decisión importante, insistiéndose en ello. Te creo, gracias, señor dragón, creo, que ya me siento mejor. Neuvillette siente que una sonrisa se dibuja en su rostro, con ganas de alzar los brazos y vitorear. Freminet ha sufrido mucho en su vida, y Neuvillette siempre se ha sentido bastante impotente, pues a menudo no podía hacer más que ser la voz de sus complejas emociones. Saber que finalmente logró aliviar esa carga, aunque sea solo un poco, finalmente calma algo en esa parte sobreprotectora e infinitamente frustrada de su cerebro de dragón. La misma que desea recoger al niño y esconderlo de la vida cruel que Neuvillette mismo le había creado. Merece vivir sin dolor ni sufrimiento. Aunque ya sea un niño grande, Neuvillette nunca dejará de verlo como aquel niño pequeño que conoció hace muchos años. De nada, querido muchacho, canta. Freminet siempre se enorgulleció de su confianza en sí mismo. Esa seguridad de que, a pesar de su pequeña estatura y apariencia de ratón, aún poseía el ingenio y la mente aguda necesarios para sobrevivir a todo lo que enfrentaba. Era miembro del hogar, alguien que se las arreglaba bien para asumir su propio peso. Nunca se puso en una situación en la que tuviera que depender de nadie, al menos no realmente. Sus debilidades físicas podían justificarse por ello. Pero ahora y venas débiles y arterias débiles y sus debilidades eran más profundas que los defectos superficiales, más allá de su piel y hasta su sangre. Cada parte de Freminet era un desastre, desde su voz temblorosa hasta incluso sus venas. ¿Cómo fue posible que naciera con semejante desgracia? ¿Qué pudo haber hecho en sus vidas pasadas para merecer semejante destino? Todo lo que había trabajado, todo lo que había aprendido, todos los libros que había leído y todas esas horas dedicadas a entrenar su frágil cuerpo para convertirlo en algo salvable, ¿había sido todo en vano? ¿Realmente superó todo, ganó todas esas peleas, solo para morir por esto? En las horas oscuras y sin luz de la noche, solo los pensamientos que giraban en su cerebro le hacían compañía. Freminet, un niño que se las arreglaba solo, había quedado inmóvil y abandonado a su suerte. A morir, destinado a caer y desplomarse bajo las frágiles estructuras de su propio cuerpo. La noticia tardó días en asentarse por completo en él, hundiéndolo cada vez más en un lugar oscuro y turbio. Vivía en un estado de letargo monótono, con el mundo desprovisto de color. La luz ya no llegaba a sus ojos de la misma manera, no estando tan lejos de la luz del sol. Sus hermanos intentaron hacerle compañía mientras supervisaban su estado. Fue un desafío mayor de lo esperado, ya que Freminet no interactuaba con ellos más allá de unas pocas preguntas superficiales, pero los gemelos eran todo menos testarudos.
A veces, Linney se instalaba en el escritorio de Freminet, despejando un pequeño espacio para hacer en silencio algunos trámites para su padre. Lynette entraba para cambiarle las vendas y ponerlo al día sobre su desempeño, pero se aseguraba de mantener la distancia por miedo a invadir su espacio personal. Eran cautelosos, pero siempre se aseguraban de no dejarlo solo por mucho tiempo. Lo único que hace es aumentar la sensación en su pecho. ¿Qué hice para merecerlos a ustedes dos? Razón de más para salvarlos de lo que está por venir. Razón de más para. Agradecería sus esfuerzos, si fuera cualquier otra situación, como mínimo. Es extraño, pero sinceramente se siente mejor cuando está solo. Sin cargas. Solo él y Pers, y el mar infinito que lo atrajo hacia abajo. Dicen que no importa cuántas veces te derriben, siempre y cuando te levantes. Ese había sido el mantra de Freminet durante un tiempo, ya que una fuerte ráfaga de viento podía derribarlo. Por el bien de sus hermanos, por el bien del hogar, por Linney y Lynette, Freminet siempre se levantaría. Sin importar los horrores que viera la masa encefálica, los gritos, la interminable masacre de padres, hijas, hijos y madres. Era una persona horrible, un asesino, pero mientras tuviera un hogar al que regresar, se quedaría y lo haría una y otra vez. Seguiría luchando, daría su último aliento al hogar, como pago por su bondad. El significado de esa frase parece un poco demasiado literal ahora. Según las predicciones actuales, no se espera que Freminet sobreviva más allá de la edad adulta temprana. Con suerte. ¿Y si no? Podría desplomarse y morir mañana. Un movimiento en falso, un salto en falso, un paso en falso. Así, sin más. Así, sin más. Y eso le hace preguntarse. ¿Y ahora qué? ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Si los médicos dicen que no tiene arreglo, pues no tiene arreglo. Así de simple. Está completamente roto, y no hay herramientas ni piezas que puedan arreglarlo. Ya no. ¿Se suponía que debía volver a la normalidad? ¿Simplemente ignorarlo? Freminet no sabía qué hacer. Su cuerpo había sido arrastrado por el fondo del pozo, y nunca antes había enfrentado una desesperación como esta. Devastadora y debilitante. Llora mucho esos pocos días. No puede meterse bajo el agua para ocultar sus lágrimas, no en su estado, por lo que se conforma con esconderse bajo las sábanas y amortiguar cualquier ruido que se le escape. Él solo permite que sus emociones se filtren por el fregadero cuando sus hermanos no están cerca, generalmente cuando el sueño lo evade, e incluso entonces, tiene que asegurarse de no dejarse llevar, no cuando el alto estrés tiene la oportunidad de aumentar su presión arterial y Dios, realmente no quiere romper otro vaso sanguíneo mientras todavía se está recuperando del primero. ¡Qué desastre! No hay vuelta atrás en esto, ¿verdad? Lo asustaban. Lo aterrorizaban más allá de las palabras, los pensamientos que tenía. Pasaba sus días escapando de la realidad tan a menudo como podía, imaginando a sus viejos amigos reunidos de nuevo en un débil intento de escapar. Solo por un instante. Pero incluso entonces, parecía que ni siquiera eso podía calmar su dolor. Freminet no podía mantener el espejismo por más que lo intentara. Los extremos de sus sueños se deshilachaban al carecer de la claridad mental necesaria para mantenerlos estables y concisos. Las tramas se perdían a mitad de sus historias, y sus entornos carecían del brillo que antaño tenían. Su único refugio se derrumbó junto con su realidad, sin tranquilizarlo como en su adolescencia. Su realidad se derrumba junto con él, y Freminet se pregunta si esto es lo que se siente al estar completamente desesperanzado. Al final, solo hace falta una conversación para guiarlo de regreso a tierra firme. El dragón Hidro, un espectro entre sus amigos, se había asegurado de no perderse nada en medio de su episodio. Quizás fue un último intento desesperado por consolarlo, sabiendo que siempre se sentía más aliviado con la presencia de su escamoso amigo. Lo había mirado, con un rostro inexpresivo que de alguna manera aún transmitía simpatía y bondad. Había paciencia en su discurso, una sabiduría infinita en cada frase que pronunciaba. Todo pasa eventualmente. Él había dicho. Y aunque pueda hacernos sentir tristes y molestos en este momento, es simplemente parte de la vida. Descubre que es más fácil comprender las cosas cuando se expresan con palabras más sencillas. Con una perspectiva más simple. Cuando amamos a alguien, nos duele verlo sufrir. Claro, a veces puede ser totalmente inesperado. La muerte es imparcial, y por eso es aún más importante atesorar los momentos que compartimos con esa persona.
Quizás fue porque fue el primero con el que abordó el tema, o quizás simplemente fue la manera imparcial pero comprensiva en que su amigo habló. Me gusta creer que nos unimos a las estrellas cuando nuestro cuerpo fallece, y que todos nuestros seres queridos simplemente se unen en un mar de estrellas. Las estrellas, ¿eh? Era un punto de vista diferente, nada parecido al que lo ha estado atormentando durante días. Freminet correlacionaba la muerte con sábanas ensangrentadas, tos seca y dolorosa, y la absoluta soledad posterior. Relacionaba la muerte con una mano fría, una que se llevaría a los seres queridos y nunca jamás los devolvería. Una desoladora desaparición eterna. ¿De verdad hay algo tan bonito al otro lado? ¿Es Freminet siquiera digno de entrar en semejante lugar, después de todo lo que ha hecho? ¿De verdad volvería a ver a mamá? ¿Lo perdonaría después de todo lo que había hecho? ¿No quiere dejar a los gemelos? Claro. No se imagina estando en ningún otro lugar que no sea a su lado. ¿Y acaso tiene alguna opción en este asunto? Desde lo alto del cielo, nuestros viejos amigos y familiares pueden velar por nosotros y mantenernos a salvo. Un privilegio para vivir la vida junto a nosotros, a través de nosotros, mientras nos observan desde otro mundo. Es solo una teoría, claro, pero debo admitir que me gusta bastante. No sabe qué pensar. Reconoce que su amigo fue bastante cauteloso al decirle que era una simple teoría, pero considerar la posibilidad como un hecho alivia algo que le pesaba en el corazón. La teoría del dragón al menos sonaba mucho más pacífica que la que proporcionaba la conjuración de su cerebro. La violencia y el rojo habituales. Es difícil creer que algo pueda ser pacífico después de experimentar algo así. Freminet no sabe realmente si lo cree, pero y toca el relicario en forma de corazón, frotando con la yema del pulgar las intrincadas crestas doradas de su diseño. Y si los dragones y los diablillos pueden existir, entonces tal vez no era tan difícil creer que también había algo mágico al otro lado. Se siente más ligero después de la conversación con su amigo. Siente que era justo lo que necesitaba, las palabras adecuadas y el mayor consuelo que podía recibir. A Freminet le retiran la sonda tras una larga semana sin alimentos sólidos, y la enfermera que lo atiende, las visitas regulares se están volviendo habituales, le ordena que empiece con comidas más blandas antes de ingerir alimentos más pesados. Le entrega unos papeles a Linney, conversa brevemente sobre sus opciones dietéticas y se retira rápidamente. Freminet le agradece antes de irse. Ha sido muy amable al atenderlo, y es de buena educación darle las gracias. Desafortunadamente, aunque ha recuperado gran parte de su movilidad, todavía necesita ayuda para acostarse y sentarse, por ejemplo. Tampoco puede estirarse, si no quiere romperse los puntos. Siguen siendo molestos y le pican como siempre, pero está mucho mejor que antes. Pero, dada su nueva libertad, debe enfrentarse a una de sus propias preguntas anteriores, más urgentes. ¿Y ahora qué? Obviamente, no puede hacer mucho por su situación actual. Freminet se especializa en reparar mecanismos de relojería, no humanos. ¿Por dónde empezar a arreglarse las venas? El doctor operativo dijo que era una mutación y que no se podía evitar y ahora se pregunta. ¿Tendrá que esperar? Sus síntomas se desarrollarán y empeorarán, como los de mamá. Está seguro de que debe haber al menos algún medicamento para aliviar los efectos secundarios, pero... ¿y valió la pena realmente? Finalmente decide escribirle una carta a su médico, buscando una explicación más clara y concisa sobre qué hacer y qué se podría hacer. Aunque le había dado a Freminet una explicación bastante y concisa en el hogar, piensa que no hay problema en volver a preguntar ahora que no está en estado de shock. Había mencionado que le recetarían otros medicamentos. ¿Habría algo, cualquier cosa, que funcionara? Quizás si me sometiera a varios tratamientos, tendría mejores probabilidades. Desafortunadamente, la respuesta del hombre no fue sorprendente. Le ofreció a Freminet todas las posibilidades posibles que podrían influir positivamente en su estado, nuevos tratamientos, nuevas restricciones dietéticas, nuevas limitaciones de la carga de trabajo, pero al final, parecía que nada podía frenar el resultado final. Solo prolongarlo. De todos modos, esencialmente, morirá eventualmente. Aprieta los dientes, arrugando la carta entintada que tiene en la mano. Freminet siempre ha temido a lo desconocido, y la muerte apuesta a él debe ser la mayor incógnita de todas. Si ni siquiera el dragón hidro lo sabe, ¿cómo podría saberlo alguien? Pero ahora parece, ahora no le queda más remedio que afrontar la realidad.
La muerte rondará a su sombra de ahora en adelante, y aunque acecha a todos indiscriminadamente, le ha cogido cariño. Así son las cosas ahora. No puede evitar recordar aquella reflexión que tuvo hace unos días, la que provocó su espiral inicial. Al repasarla ahora con la mente más clara, recuerda el panfleto blanco que le entregaron, blanco y modesto. Su peso podría arrastrarlo al centro de Teyvat. Él tiembla. Hay una respuesta obvia a todo esto y ya sabes cuál es. Solo tienes miedo. Freminet morirá más temprano que tarde. Lo sabe. ¿Pero de verdad quiere pasar por una espiral como la de Maman? ¿Perderse antes de que su cuerpo se recupere de la podredumbre que lleva dentro? Además de eso, también tuvo que pensar de forma crítica y objetiva sobre esta situación. Era ante todo miembro del hogar, y después, él mismo. Tenía que pensar en el bienestar de la familia antes que nada, y su exterminio era la conclusión lógica, si la hubiera. De nada sirve si el dinero gastado en mi salud no sirve para nada. Todos estos medicamentos deberían ir a otra persona, a alguien con posibilidades de sobrevivir. Alguien que no es él mismo. Es una declaración contundente, que consolida su decisión con pura y fría lógica. No importa cómo se sienta al respecto, ni lo aterrador que sea, no puede permitirse pudrirse así. Ahora que se encuentra en esta situación, está seguro de que su mamá luchó con todas sus fuerzas para sobrevivir por él. No había nadie más que cuidara de la pequeña Freminet una vez que tuvo que partir, así que, a pesar de las circunstancias, luchó con todas sus fuerzas contra una enfermedad destinada a acabar con su vida. Qué valiente había sido. Qué intrépida. Lástima que todo hubiera sido en vano, ya que Freminet seguía abandonado a su suerte. Sus esfuerzos habían sido infructuosos, incluso si hizo lo que creía mejor. Él sostiene su relicario en su mano, agarrándolo con nudillos blancos. Lo siento, mamá. Ojalá pudiera ser tan valiente como tú. Pero no voy a obligar a nadie más a pasar por lo que yo pasé, especialmente a Linney y Lynette. Le toma 2 días trabajar en el borrador de su carta. Las solicitudes de eutanasia en los Fatui eran, como descubre, un proceso sorprendentemente sencillo. No debería sorprenderle, piensa, dado el tipo de operaciones que realizan los Fatui. Basta con rellenar unas hojas y una carta, y zas. Es libre de morir sin mayores alardes. Pero, por supuesto, él es Freminet, y ningún problema al que se enfrenta podría ser tan simple. Enviaría una carta formal de aprobación a su superior y luego enviaría un formulario de solicitud de una sola hoja a su médico para confirmación. Ahí fue donde las cosas se complicaron. Porque aunque afortunadamente su superior no era Linney ni Lynette, gracias a Dios, ni nadie a su alrededor, su superior era el padre. Y papá siempre tendía a complicar las cosas. Generalmente es Linney quien se encarga de la correspondencia entre ellos y su padre, lo que significa que ni siquiera ha conversado directamente con ella fuera de reuniones personales. Aunque afirma estar bien informado sobre la personalidad de su padre, es difícil predecir cuál será su actitud ante tal petición. Solo puede hacer suposiciones sobre lo que a ella le gustaría oír al respecto, lo que significa que ni siquiera sabe si debería apelar a ella emocionalmente. ¿Podría padre siquiera sentir algo? Papá es una dama de lógica, razona para sí mismo, intentando calmar sus preocupaciones. Lo entenderá cuando se lo explique todo, si tan solo pregunta. Puede decir que lo hace por el bien del hogar, lo cual no es mentira, pero tampoco es toda la verdad. Es lo que él supone que a ella le gustaría oír. Después de todo, el hogar siempre fue su máxima prioridad. Partir de suposiciones no era particularmente favorable, pero era lo mejor que podía conseguir. Llenar la solicitud fue fácil. Es la carta la que empieza a darle problemas. Está atascado en el borrador, tachando frases y reescribiéndolas una y otra vez. A veces se emociona demasiado y le cuesta evitar hablar de lo que le pasó a su mamá. Tiene que ser lógico y razonable. Eso es lo que ella querrá. Eso es lo que ella siempre quiere. Sin emociones, sin debilidad. En un momento dado, cree que realmente está avanzando, casi 2/3 del camino completados cuando una sola gota roja salpica el pergamino debajo de él. Cuando se lleva la mano a la suya, no sorprende en absoluto sentirla mojada y chorreando sangre. Él suelta una carcajada. Pero es un sonido frustrado y enojado, y agarra su papel y lo arruga hasta formar una bola, cayendo de nuevo al bote de basura de abajo para unirse a los demás. Le toma un día largo y completo completar finalmente el borrador final, y finalmente estar decentemente conforme con el contenido que contiene.
Tarda 3 días en enviarlo una vez terminado. Hace otras cosas. Renueva el módulo de ataque de PERS, lubrica sus herramientas, limpia su habitación 2 veces, limpia la cocina 3 veces, y sigue sin enviarlo. Cada vez que piensa en enviárselo a su padre, busca otra excusa para retrasarlo, para posponerlo un poco más. Lo sigue sosteniendo, releyéndolo una y otra vez en busca de cualquier imperfección. Freminet sabe que no hay ninguna en este momento, pero no puede evitar mirar de todos modos. Esto es lo mejor. Arrugó la página que tenía en la mano, con las manos húmedas y ligeramente temblorosas. Para Linney y Lynette, y para el hogar también. Esto es lo mejor, para mí y para todos. Quizás si lo dice lo suficiente, finalmente se convencerá a sí mismo. Todo llega a su punto álgido cuando el cartero llega al día siguiente a recoger la correspondencia. El sello plateado de su sombrero lo identifica como uno de los hombres de padre, aunque su actitud amistosa y su aspecto modesto indiquen lo contrario. Finalmente había reunido todo el coraje y la calma que pudo reunir, y finalmente decidió quitarse la curita y terminar con eso de una vez. Cuando el hombre arranca la carta de los dedos extendidos de Freminet, una violenta oleada de arrepentimiento y pánico borra de repente cualquier atisbo de calma que intentaba mantener. Se recompone, incluso cuando su corazón sigue latiendo con fuerza y su mano se aferra a la nada a su lado, como si quisiera arrebatarle la carta. En el mundo real, Freminet está inmóvil como una estatua, con aspecto un poco agotado, pero en el fondo impasible ante la acción. Linney está más que feliz de hablar con el hombre por él, charlando superficialmente en su lugar. El hombre se quita el sombrero y hace una reverencia cortés a Linney, despidiéndose de ambos, y sale directamente por la puerta principal, cerrando la puerta con total firmeza. De repente, Freminet agacha la cabeza y se presiona contra el pecho de Linney, ocultándose, demasiado abrumado por la emoción para hablar. Uf, bufa el mayor, con una sonrisa en la voz. ¿Te sientes un poco dependiente hoy? Está bien. Su hermano mayor no le pregunta qué le pasa ni indaga en el motivo de su angustia. Es sorprendente que no lo haga, ya que Freminet sabe que se comporta de forma extraña, pero quizá simplemente lo atribuye a su ya de por sí irritable estado de ánimo. Aunque sus heridas se están curando sorprendentemente rápido, la recuperación sigue siendo un proceso. En cambio, opta por tararear en silencio y peinar suavemente el cabello de su hermano pequeño. Finalmente, Freminet se relaja, pero aún. Realmente no te merezco. Ninguno de los dos. Agarra la mano libre de su hermano, frotando la yema del pulgar sobre sus nudillos en un movimiento rítmico. Supongo que el destino está de acuerdo conmigo. Pasarán algunos días hasta que ocurra algo después de eso. Sorprendentemente, la cicatriz de la cirugía se curó bastante rápido, casi de forma antinatural desde que le quitaron los puntos. Aún le deja una mancha roja y molesta en la piel, pero una vez que se liberó de esos puntos negros que lo aprisionaban, está prácticamente a salvo para volver a una especie de normalidad. Agradece tus bendiciones, supongo. Linney y Lynette lo presionan para que se adapte lenta y suavemente, y ahora que la emoción de pedir su propia muerte ha llegado, se permite disfrutar de su compañía tanto como puede. Al menos es un buen final, pero no se permite pensar en las cosas con ellas a fondo. Ahora no. Sale a caminar a menudo, siguiendo los pasos iniciales de la recuperación física tras la cirugía. Al principio no se aleja mucho, pero la verdad es que se siente bastante bien y extrañamente con energía, incluso después de la perforación del estómago. Suele pasear por la costa o por las imponentes barandillas, acompañado casi siempre por Lynette en sus paseos más largos. Linney está demasiado ocupada con algunos asuntos del espectáculo, y sinceramente, prefiere que Lynette esté aquí. Ella nunca le habla mucho, simplemente se queda a su lado y lo ayuda si es necesario, y Freminet viene aquí a propósito para tener un momento de paz. Quizás a ella le pase lo mismo. Quizás también necesite un descanso. Las vistas son hermosas, y Freminet olvidó cuánto amaba la brisa marina. Ha estado evitando este lugar desde aquella noche con el presidente del Tribunal Supremo, y es una verdadera lástima. El lugar es hermoso y siempre se siente en paz aquí. ¿Estás emocionado por volver a bucear? Preguntó Lynette, mirándolo fijamente mientras él contemplaba la costa. Ahora que ya no estás enfermo, debe ser emocionante. Freminet tararea, pero no responde. Lynette no se lo toma en serio. Al regresar a casa, Linney les entrega un aviso inmediato de su padre para que se presenten en el hogar. La carta llegó con un carro llamado personalmente.
Hace tiempo que no nos llaman, reflexionó Linney durante el viaje, con la postura encorvada y los brazos cruzados. MH. ¿Qué crees que pueda ser? Parecía bastante urgente, reflexionó, mirando a su hermano con curiosidad. ¿Te peleaste con alguien otra vez? ¿Qué? No. Niega Linney. Es todo lo que dice, en tono neutral y aburrido. Oye. No me digas Anda, porque esa es tu primera suposición. Refunfuña. Esa debería ser como, la tercera, al menos. Freminet presta poca atención a su conversación, relajándose en cambio bajo el brazo extendido de Linete. Quizás debería estar conversando con ellos, darles su opinión. Pero en el fondo, Freminet teme saber exactamente por qué los llaman. Tiembla, pues solo desea ocultarse. Ya anochecía cuando llegaron al hogar, escondido en las afueras de uno de los interminables bosques de Fontaine. Linney ayudó a Freminet a bajar del carruaje, con cuidado de no empujarlo, mientras Linette le daba una propina al cochero. Al entrar, los acompañan a la habitación de su padre. Unos niños los reciben al pasar, sorprendidos de ver a los gemelos allí. Freminet, como siempre, se queda atrás para que se encarguen de la interacción. Les informa sobre algunas pistas que ha obtenido para su misión, como avistamientos de un extraño tipo de suministro de agua que podría estar circulando. Si bien es información útil, no parece especialmente apropiada para una invocación. Podría haber cabido en una carta. Esperamos una nueva misión de reconocimiento sobre este asunto una vez que se haya recopilado más información, concluye. Sí, padre, dicen todos al unísono. Ella asiente, aceptando la respuesta. Ustedes dos, señala a los gemelos, pueden retirarse. Freminet, por favor, quédense. No ve la mirada inquisitiva que ambos le dirigen, pero finalmente se marchan sin mayor alboroto. Freminet ni siquiera se gira para ver salir a los gemelos, y cuando la puerta se cierra tras él, se queda solo en la habitación con su padre. Ella lo mira fijamente, con una mirada implacable. Él intenta calmarse, pensando que su mirada profunda siempre ha estado presente y que no lo está quemando a propósito. Supongo que ya sabes por qué te han llamado aquí, ¿no? Pregunta mi padre. Freminet intentó no inquietarse, intentó no mirar hacia otro lado o romper su postura. Sí, padre, consigue decir, aclarándose la garganta. Ella inclina la cabeza, como para clavar sus ojos en la suya. Cuando finalmente rompe el contacto visual, está mirando una carta abierta que le resulta familiar en su escritorio. Después de un profundo análisis de mi situación, creo que lo mejor para el hogar y todos los que lo componen es que se me excluya de recibir asistencia médica y ayuda continuas. Para ir un paso más allá y resolver la situación de una vez por todas, he decidido que lo mejor para mí en este momento es optar por la eutanasia, según la recomendación de mi médico de cabecera. Deja caer la carta de nuevo y se endereza, mirándolo fijamente a los ojos. Espero que mi razonamiento le merezca su consideración. El silencio sigue a la declaración releída, y ninguno de los dos la continúa. Freminet no entiende bien por qué ella lee su propia carta, ni por qué lo dice de una forma que lo hace parecer un problema. Se había explicado. Había apelado a sus propias prioridades. Todo era pura lógica, así que ¿por qué parecía enfadada ahora? «¿Qué carta tan peculiar?», dice ella con voz pausada, alisando las arrugas del papel. Debo decir que no es frecuente que reciba una petición tan curiosa de mis propios hijos. El deseo de morir, con el argumento de ahorrar recursos. ¿Es cierto? Traga saliva con fuerza, es lo que creo que es mejor, padre, admite en voz baja, con las manos entrelazadas tras la espalda. Ella tararea sin comprometerse. ¿Y tus hermanos?, pregunta su padre, con una mirada penetrante que lo atraviesa por completo. ¿Saben de esto? ¿De tus peticiones? Me he abstenido de informarles, dice con sencillez, intentando mantener la voz firme. Solo conocen mi diagnóstico actual, pero desconocen los formularios de solicitud que he llenado. Bien, dijo el padre, rompiendo por fin el contacto visual mientras ella volvía su atención a la máquina de escribir que tenía a su lado. Denegado. ¿Y qué? Su solicitud, continuó explicando, sin siquiera mirarlo mientras se concentraba en su máquina de escribir, ha sido denegada. Eso es todo. Su boca se abrió de par en par, y luego se cerró con un clic audible. Se quedó paralizado, observando en silencio atónito cómo la refinada dama tecleaba afanosamente en su periódico, con el sonido de las teclas de la máquina de escribir llenando el espacio entre ellos.
En cuanto a por qué un médico sugeriría algo así, me supera, y es una clara violación de su contrato al excederse en su autoridad. Pronto resolveré el resto del asunto. Por alguna razón, una repentina oleada de angustia lo golpea. Su garganta se cierra con tanta fuerza que duele, engullendo un esfuerzo doloroso. Una presión creciente se acumulaba tras sus ojos, parpadeando rápidamente mientras intentaba disipar la Y. ¡Ay, Dios! ¿Esas eran lágrimas? No, no, no puede llorar ahora. No delante de papá. No así. Puedes retirarte. Puedes regresar a tu puesto, continuó, sin levantar la vista de donde trabajaba. Le ordenaré a un agente mío que te lleve una carreta para que puedas regresar a la ciudad. Pero él no se movió. Abstente de mencionarle esto a tu hermano. A nadie, de hecho. Su voz sonaba neutra, aunque con un poco de irritación. ¿Considera este asunto no solo cerrado, sino también estrictamente clasificado? Padre, suplica. El sonido de las teclas cesó. Un pesado silencio se cernía sobre el aire, una repentina y fría tensión se enroscó sobre sus hombros como una serpiente. Finalmente, ella levantó la vista para mirarlo directamente a los ojos, y Freminet intentó no temblar ante la intensidad. Estaba jugando un juego peligroso. La regla más importante que se podía romper bajo el techo del hogar era cuestionar las palabras de padre, desobedecer sus órdenes directas. Su insistencia en el problema podría ser considerado insubordinación, y quién sabe qué harán con él entonces. Pero no puede dejarlo pasar. Aunque sea imprudente y estúpido, no puede permitir que esto termine, no puede. Freminet, dijo con cuidado, sus ojos en forma de cruz clavándose en su cráneo, ¿tienes algo que te gustaría agregar? Se endereza, obligando a las manos a la espalda a dejar de temblar. Se clavó las uñas en la pulpa de las palmas con tanta fuerza que le dolió, intentando concentrarse y simplemente, dejar de temblar. Mierda. Quizás pueda razonar con ella. Había renunciado a sus emociones formalmente, pero está desesperado y quizás si se explica, ella le ahorre un poco de compasión. Cuando mi madre murió, tuvo una muerte, lenta y dolorosa, comienza, ya arrepintiéndose de no haberse preparado mejor. Como su único familiar, fui quien la cuidó durante sus últimos días. Fui quien tuvo la responsabilidad de mantenerla con vida, incluso cuando se deterioró. Esta enfermedad, que se transmite en mi familia, te cambia. Estaba irreconocible en sus últimos días, ¿y si mi caso se parece en algo al suyo? Negó con la cabeza. Si a Linney y a Lynette se les obliga a sufrir lo mismo que a mí y sería en detrimento de la misión. Mi estado de deterioro no solo me incapacitaría para completar las tareas con limpieza, sino que y verme en ese estado sería bastante angustioso, tanto para Linney como para Lynette. Lo fue para mí. Piensa en sus ojos, su hermoso cabello y su sonrisa invaluable. Piensa en lo que terminó pasándole, seca y retorcida, una cama cubierta de sangre. No puedo obligarlos a pasar por eso. No puedo, insiste, agachando la cabeza y retorciendo las manos en el borde de su camisa. Por favor, padre, por favor, reconsidere. Deja de hablar. Cerró la boca con un clic, apretando los dientes mientras sudaba una gota. Un silencio horrible llenó el aire, pesado y opresivo. Aún mantiene la cabeza agachada, y siente como si una guillotina se balanceara a su alrededor, lista para caer. Levanta la cabeza. Hizo lo que le dijeron, una vez más quemado y congelado por la mirada implacable de su padre, como una mariposa clavada en una aguja. Freminet comienza lentamente, ¿sabías que cuando tu condición se estancó en los pasillos del hogar, la sala médica insistió en inducirte un coma? Es una pregunta extraña, que lo toma por sorpresa por su absoluta falta de relación con la conversación actual. Sin embargo, responde. Sí, padre, confirma. Lo había oído de pasada, pero no tenía ni idea de que su estado aparentemente se había estancado. El hogar, por muy autosuficiente que sea, no cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo tal cosa, y pensamos en trasladarte de nuevo a la corte de Fontaine para que lo hicieras. Su corazón se desploma. ¿En serio? Eso es. Se queda boquiabierto. Eso habría, la identidad del hogar. Habría estado en peligro, sí. Remitirlo de nuevo a una institución como esa ahora que ya no era una emergencia habría registrado oficialmente nuestro nombre y, por lo tanto, habría sido rastreable. Sin embargo, dada su condición y estado, se consideró seriamente y finalmente se puso en marcha.
Además, continúa ella, imperturbable ante su sorpresa, ¿sabías que originalmente tenía intención de enviarte a Snetnaya cuando cumplieras 18 años? Ahora eso le deja con la mandíbula caída, mirando abiertamente a la señora mayor. ¿Yo, qué? Tararea, volviendo a escribir por un momento. Sí, al principio de tu estancia en el hogar, tus capacidades tecnológicas, superiores a la media, fueron reconocidas. Una heralda, alias Sandrone, mencionó que buscaba guardianes competentes para alcanzar sus objetivos tecnológicos. Ajusta la corredera de la máquina de escribir y suena un fuerte tintineo. Su expediente fue analizado durante bastante tiempo, ya que, en general, cumplía con sus criterios. Por supuesto, cuando recibió su visión, su candidatura se elevó a una consideración más y seria. Eso es igual. Intenta imaginar un mundo donde eso realmente hubiera sucedido, un mundo donde lo hubieran obligado a quedarse en el hogar, lejos de Linney y Lynette, solo para ser desplazado apenas 4 años después. Y aunque nunca ha tenido acceso a información sagrada sobre los colegas de padre, la notoria reputación de la mayoría de los heraldos no fue lo más difícil de comprender. Sin embargo, al final decidí no hacerlo, dice su padre simplemente, sin parecer arrepentido en absoluto. Sandrone tiene fama de ser caprichosa y ha sido conocida por una racha de abusos con sus estudiantes. No habrías podido desarrollar todo tu potencial en semejante estado. Ella niega con la cabeza. Por una razón, decidí que no podrías manejar eficazmente ese trato y... Ella inclinó la cabeza. ¿Te gustaría saber la otra razón? Freminet apretó los labios. Padre continuó sin rechistar. Fue porque reconocí que tus capacidades se aprovecharían mejor manteniéndote aquí, y no bajo el mando de alguien como Sandrone. El hogar siempre da lo mejor de sí cuando sus hijos están a su alcance, y tú no eres la excepción. Su tono se hizo menos intenso, pero igualmente insistente. Estás justo donde necesitas estar, Freminet, y me aseguraré de que te mantengan aquí, apoyado y bien cuidado. Su rostro se contorsionó de rabia, casi gruñendo, y no permitiré que tontos descuidados influyan en la mente de mis hijos para que mueran prematuramente. Eso es. Dime, Freminet, dijo Arlecchino con sarcasmo, y el latigazo de su repentino tono áspero lo impactó como un cubo de hielo. ¿Quién te crees que eres para cuestionar mis decisiones? Sobre todo en un asunto tan serio como este. No lo sé. ¿Quieres morir, Freminet? ¿Es eso realmente lo que deseas, lo que has pedido? ¿De verdad? ¿Un solo diagnóstico fue suficiente excusa para ahí? ¿Para hacer algo tan cruel con la esperanza de que yo aprobara tu muerte? No. Grita horrorizado ante la acusación. No, no, no es eso. ¿Lo habías pensado siquiera? ¿Tus hermanos? ¿Cómo se sentirían? ¿O simplemente estás demasiado cegado por tus propias excusas como para considerar la perspectiva de los demás? No quiero morir. Una quietud llena el aire tras su grito, y la habitación a su alrededor refleja su silencio. Algo le quema la cabeza, el estrés creciente lo abrasa. Para su horror, siente que se le forman lágrimas alrededor de las pestañas, la señal reveladora de que se le están llenando los ojos. Agacha todo el torso, ignorando la tensión en la cicatriz para ocultarse de la mirada de su padre. Yo no, grazna con voz ronca, sorbiendo por la nariz. No quiero. Es, lo último que quiero. Una pausa, y luego. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora mismo, en este preciso momento? No tengo elección, escupe, apretando los dientes mientras la frustración le sube por las piernas. El médico dijo que podía morir en cualquier momento. Un movimiento en falso, un paso en falso, y se acabó. Una sentencia de muerte. Freminet la recibió en su totalidad. Mis responsabilidades, mi trabajo, enumera, el hogar, mis hermanos, Linney, Lynette, tu padre. Siente que se le rompe el corazón, desmoronándose al asumir todo lo que podría perder. No quiere discutir con su padre sobre por qué debería morir, pero no tiene otra opción. Me encanta mi vida aquí. El hogar me ha dado un propósito en la vida y un hogar al que regresar, no lo abandonaría ni aunque pudiera. Hace una reverencia aún mayor, entrecerrando los ojos casi hasta el punto de dolor. Pero esa decisión ya está tomada por mí. Solo intento hacer lo mejor que puedo, lo único que puedo hacer ahora, y es simplificar esto para todos. Él sorbe ruidosamente, ocultando la vergüenza en su rostro mientras se inclina aún más. Por favor, y créeme. No se atreve a moverse de donde está, con las manos clavándose en su propia piel con el esfuerzo que le costó no temblar.
Sus lágrimas callaron, y ninguno de los dos pronunció palabra durante un largo instante. Su condición repite, con un tono más tranquilo. Cuénteme qué le dijo el médico. Y así lo hace. Con el peso de su mando directo sobre él, se asegura de no perderse ningún detalle. Le cuenta sobre sus hemorragias nasales, su diagnóstico, su expectativa de vida prevista, que no es mucha. Arlequín escucha atentamente, sin pestañear y con una expresión que solo delata una fría profesionalidad. Al terminar, ella deja que el silencio llene el espacio entre ellos. Ya veo, dice finalmente el padre, rompiendo el silencio. Creo que ahora lo entiendo. Todos los huesos de su cuerpo se pusieron rígidos al oír a su padre levantarse, y el sonido de una silla raspando contra el suelo de madera resonó. No se atrevió a moverse. Enderezate, Freminet le ordenó, y él obedeció. Ahora, mírame. Apretó los dientes en un esfuerzo por no temblar los labios y lanzó una mirada hacia la mujer mayor que estaba a su lado. Casi da un salto cuando su padre se agacha de repente y se arrodilla junto a él para estar más cerca de sus ojos. Así, es un poco más alto que ella. Bajo la luz del sol de la tarde, que ilumina sus afilados rasgos con un suave y cálido resplandor, padre nunca se ha visto tan y humano. Quiero que me escuches, y quiero que me escuches bien. Lo que voy a decir es muy importante, dice con una voz inusualmente amable. A todos se nos da la vida para vivirla al máximo. La vida es sagrada, y solo bajo las órdenes de la justicia tenemos mérito en acortarla. Eso es lo que hacemos en el hogar. La misión principal de DEART se estableció con la intención directa de salvar vidas, de defender el derecho a vivir cada día hasta el final. Buscar la muerte a propósito no solo traiciona la vida por la que tu madre se sacrificó, sino también a tu familia. ¿Cómo se sentirían las agentes Linney y Lynette si te oyeran pensar en esas cosas? Freminet hace una mueca profunda y mira hacia otro lado. Ten en cuenta que esta no es una misión de combate puro, Freminet, sino de habilidad e ingenio. Si no creyera que eres esencial, no te habría asignado. Incluso con estos avances, nada cambia, dice, como si fuera un hecho. No debes actuar como si tu vida se hubiera acabado en este preciso instante, sin importar el diagnóstico. Ningún recurso se desperdicia para mantenerte con vida. Si no te das cuenta de ese simple hecho, inclinó la cabeza, con los ojos clavados en su interior mientras lo estudiaba, entonces quizás simplemente no eres tan brillante como esperaba que fueras. Freminet se desinfló con un suspiro de resignación, apartando la mirada tímidamente, como si lo hubieran regañado. Sintió una uña larga y perfectamente cuidada que se extendía sobre su rostro, metiendo mechones sueltos de cabello rubio detrás de su oreja. Pero y te entiendo, Freminet, ¿cómo piensas? Siempre has sido rápido para huir de las miradas ajenas y de la sangre derramada, pero debería haber sabido que no debía cuestionar tu lealtad. Por eso, me disculpo. Casi se resiste a las palabras de la señora mayor, perplejo. Esa debe ser la única vez que la ha oído disculparse. Nunca ha querido irse del hogar, claro, pero no la culpa por dar por sentado. ¿No es que Freminet haya dado el mejor argumento? No tengo salida. Se encoge de hombros, sintiéndose tan inútil como impotente. No podría correr ni aunque quisiera. En un momento, finalmente parece permitir que la expresión humana se filtre a través de las grietas de su rostro, dejando escapar un largo suspiro mientras se reclina. De acuerdo, empieza con una voz extrañamente suave, ¿qué te parece esto? Cada vez que uno de mis porteadores venga a tu estación a recoger tu correspondencia, escríbeme una carta. Manténme al tanto de tu estado, de cualquier problema o inquietud que puedas tener. Esos medicamentos alternativos que te recomendó el médico, tómalos. Órdenes directas, ¿entiendes? Consigue decir, sí, padre. Ella inclina la cabeza, acercándose un poco más. Le sorprende que su cuerpo no le pida inmediatamente que se aleje. ¿Y los gemelos? ¿Piensas decírselo algún día? Freminet afina los labios y tiene los ojos pegados a sus zapatos. Soy y murmura, yo. Si se lo contara a los gemelos, la verdad es que no está seguro de cómo reaccionarían las cosas. Nada bueno, seguro. No se siente bien ocultarles algo tan importante, pero no está seguro de poder soportar las consecuencias. Parece que, lo cambiaría todo. La preocupación, la tristeza, ya está harto de todo esto. Freminet ya no quiere cambios. No lo creo, decide. El padre asiente con la cabeza. Entonces, es tu decisión. No la cuestionaré.
Ella extiende la mano, con la palma abierta hacia él. Freminet parparea con incertidumbre, pero tímidamente la toma de la mano. Su mano, delgada y larga, la estrecha con suavidad, como si sostuviera algo con ternura. Quiero pedirte un favor, Freminet. ¿Te parece bien? Ah. ¿Un favor? ¿No una orden? ¿Qué pasa, padre? Pregunta con voz baja y mansa. Quiero que comienza lentamente, con una ternura infundada en la voz, te despiertes cada día con gratitud y que estés agradecido por todo lo que tienes en la vida. No muchos niños como tú tienen el privilegio de tener segundas oportunidades. Ella le frota los nudillos con la yema del pulgar, con uñas afiladas y puntiagudas, cuidando sus manos. El frío contacto de sus anillos se le clava en la piel, pero no encuentra fuerzas para apartarse. Y quiero que vivas tu vida al máximo, añade. No importa si se acaba pronto. Aún tienes tiempo y sigues aquí. Aprovéchala al máximo mientras puedas. Vive sin remordimientos. Freminet sorbe, parpadeando para quitarse las gotas de los ojos. Asiente, murmurando palabras ininteligibles. Repítelo, querido Freminet, insiste. Lo haré, padre. Mira al suelo, avergonzado por el rubor que sin duda le cubre el rostro. Y me disculpo por mis lágrimas. Es inapropiado de mí. Eso es bastante excusable, Freminet rechaza con facilidad. Aunque la mayoría de las lágrimas son resultado de la fragilidad y la debilidad física, creo que un tema tan delicado como este merece unos momentos de debilidad. Después de todo, no hay mayor dolor que perder a tu familia. Freminet sollozó, la realidad detrás de sus palabras hizo que algo feo y perturbador se hundiera en su estómago. El heraldo continúa, ignorando su silencio. No solo eres un soldado a mi entender, sino un miembro de la familia de esta casa. Por eso eres digno de apoyo y consideración. No lo olvides nunca más, ¿me oyes? Lucha por recomponerse, secándose las últimas lágrimas y aclarándose la garganta antes de responder. Sí, padre, dice, reconociendo sus deseos. Ella asiente, satisfecha con su respuesta. Ve entonces. Regresa a tu puesto enseguida, ordenó. Adaptaré tu horario como corresponda. Tu testamento está en mi escritorio. Envíamelo por correo cuando lo hayas actualizado a tu gusto. Él asiente, con los ojos rojos e hinchados, pero las lágrimas secas. Le habría dicho un sí, padre, pero tiene la garganta irritada de tanto llorar y su padre parece haberse vuelto más indulgente con sus respuestas, al menos en este preciso momento. Bien, dice simplemente, recuperando su imponente estatura. La suavidad que había mostrado durante la conversación había desaparecido. Las sombras volvían a sus pronunciados rasgos. El raro momento había terminado. Sus rasgos habían regresado y se habían fijado en su habitual mirada fría, calculadora y penetrante. Un peligro oculto emana de ella nuevamente en un aura casi perceptible, pero y quizás simplemente la sigue a donde quiera que vaya. Si me entero de que has indagado más sobre esta posibilidad, serás reprendido con los castigos más severos que pueda emplear, dice con frialdad, sin encontrar ternura en sus palabras. Mi palabra es ley, ¿no? Soy papá, responde, volviendo a un estado más neutral después de recomponerse. MH tararea, mientras lo desestima con un gesto de la mano, entonces sal de mi vista. Ya he tenido suficiente de esta conversación. Es la despedida más clara que jamás ha escuchado. Se quita la boina y hace una reverencia, antes de salir de la habitación como un soldado. Hace lo que le dicen, y punto. Decide ir al baño a asearse antes de ir a buscar a sus gemelos, queriendo al menos lucir presentable. Como era de esperar, está hecho un desastre cuando ve por primera vez una cara enrojecida por el espejo y unos ojos enrojecidos mirándolo fijamente. Se echa agua fría en la cara y se seca con la toalla, agradeciendo el breve respiro. Todo aún se está acomodando, y el torbellino de emociones que acaba de atravesar lo ha dejado cansado y exhausto. Ya estoy listo para ir a casa, piensa mientras mira su rostro seco en el espejo. No es difícil encontrar a Linney y Lynette, quienes se han ocupado de improvisar un espectáculo de magia para algunos niños pequeños durante su ausencia. Las localiza en el vestíbulo siguiendo el sonido de los aplausos, siguiéndolas prácticamente a todas partes. Lynette lo vio primero tras la última reverencia, con el rostro inexpresivo, salvo por el brillo de sus ojos. Le dedicó una leve sonrisa, agachándose para pegarse a su costado como un gato de verdad. ¿Todo bien? Pregunta esperanzada, al observarlo.
Si ella nota su aspecto desaliñado, solo puede esperar que su actitud más relajada calme cualquier preocupación que tenga. Freminet asiente, y no es mentira, sorprendentemente. El regreso a casa se siente mucho menos y agitado. El viaje en carruaje duró lo suficiente como para que llegaran en medio de la noche, con las calles llenas de su bullicio habitual. Al cruzar la puerta principal, descubre que ya no le cuesta tanto respirar. El aire, que apenas un día antes era sofocante y molesto, ahora se sentía fresco y limpio. Mientras Linney y Lynette se dedican a sus discusiones habituales, Freminet se queda junto a la puerta principal para disfrutar de la atmósfera. Su casa. Su casa. Es diferente del hogar, porque es suya y de nadie más. Está llena de sus toques personales. La colección de juegos de té de Lynette, las notas del programa de Linney abarrotando la mesa, los juguetes para gatos de Rosalind esparcidos por el suelo, e incluso los planos a medio terminar de Freminet olvidados por el camino. Debería limpiar más tarde. El aire huele a sándalo y la luz lo calienta. Se siente como en casa. No era que estuviera entusiasmado con la perspectiva de morir, pero lo hacía por una buena razón. Es lo mejor, se había convencido a sí mismo. Y padre simplemente ha argumentado en su contra, a favor de mantenerlo vivo y desperdiciado. Ha visto una faceta de ella que, seguro, no mucha gente ha visto, y eso lo ha puesto en conflicto consigo mismo. En general, fue una conversación irreconfortante. Sorprendentemente reconfortante, para alguien como padre. La conocía desde hacía años, la respetaba y seguía sus órdenes incluso cuando creía que no era más que una bola ambulante de misterios y peligros ocultos. ¿Era cierto lo que había dicho? ¿De verdad es su vida tan importante para ella, que lo regaña con tanta saña por siquiera pensar en acabar con ella? Él la había considerado una persona imparcial que quitaba vidas, movida por un código objetivo y directo, pero tal vez había más moralidad emocional en sus razonamientos de lo que él pensaba. No solo eres un soldado a mi servicio, sino un miembro de la familia de esta casa. Por eso mereces apoyo y consideración. No lo olvides nunca más, ¿me oyes? ¿De verdad ser hijo del hogar fue suficiente para merecer todo eso? ¿Era realmente digno de ello, de seguir adelante incluso cuando ambos sabían que sería infructuoso? Todo es tan extraño, y aunque la idea de no morir lo tranquiliza inconscientemente, solo le confunde aún más los pensamientos. Se alegra de estar aquí, de vuelta en su apartamento, con su familia, pero, ¿de verdad puede disfrutarlo? Unos días más tarde, cuando intenta contactar al médico sobre su próximo lote de medicamentos, recibe una carta que dice que ya no tiene permitido comunicarse con Freminet y que sus servicios ahora serán transferidos a otro médico local afiliado a Fatui. Se siente perplejo cuando lee la carta, sin saber cómo debería sentirse. La sensación de alivio era innegable, no tengo que morir ahora, no tengo que morir ahora, gracias a Dios, pero también lo era el creciente temor en la boca del estómago. La razón por la que había estado considerando la sugerencia del médico era su miedo a lo que eventualmente sucedería y a lo que podría destruir en su camino. Su cuerpo es una cosa, pero ¿y su mente? ¿Qué pensarían sus hermanos al verlo en tal estado? Freminet esperaba que, al menos, si tenía que morir, moriría como él mismo, y no como Maman. Nunca ha tenido mucho orgullo ni respeto por sí mismo, pero es su propia persona la que lo ha llevado a lograr tanto. Sus inventos, su intuición, ¿podría cualquiera hacerse amigo de los gemelos? Quizás, pero si alguien podía, qué suerte tenía de que fuera él. Pero ahora, ahora simplemente no tenía elección. ¿Qué vida tan horrible ha llevado? Freminet perdió a su primera familia por una enfermedad, y ahora está destinado a perder a la segunda de la misma manera. Tuvo que presenciar el horror de ver a su mamá marchitarse y morir en una cama, mientras él estaba demasiado indefenso para hacer algo. Ahora que por fin ha encontrado un lugar para sí mismo con los gemelos, ellos también serán desdichados lejos de él. Obligados a verlo convertirse en algo que no es. Su vida ha sido una catarsis de desgracias una y otra vez, y ahora está destinada a terminar temprano justo cuando las cosas han comenzado a mejorar para él. Al reflexionar, queda claro lo triste que fue todo. Pero ¿y si tuviera la opción? ¿Lo viviría de nuevo? Él levanta la vista del lugar donde había estado hojeando un libro distraídamente, sin realmente leer desde el lugar en el que estaba sentado en la mesa del comedor. Freminet ha vivido una vida miserable, y si la experiencia de su mamá le sirvió de inspiración, está seguro de que su muerte también lo será.
Será doloroso y dolerá, pero eso solo significa que realmente encontró algo por lo que vivir, algo que hizo que todo el dolor y la lucha valieran la pena. No quiso admitirlo antes, pero se aferra con tanta febrilidad a su vida porque está desesperado por no soltarla. De sus hermanos, de sus amigos, de su vida y no quiere despedirse y todavía no. Y Linney le da un codazo a Lynette en las rodillas con el talón, haciéndola ceder un poco. Enseguida se arrepiente, y su risa se transforma en graznidos desgarbados cuando Lynette se dispone a golpearlo con una toalla mojada en represalia. Continúan su amarga exhibición, que deriva en tirones y empujones infantiles. Freminet sonríe por primera vez en mucho tiempo, levemente y apenas visible, mientras realizan sus travesuras habituales.